Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a todos, agradecerles un montón por su presencia esta tarde, que se hayan hecho un tiempo para estas actividades que les tenemos organizadas a nuestros alumnos de regiones. Quería esta tarde tenemos el taller de gestión y administración de contratos. La charla, perdón, el taller para gestión de contratos, un problema o una oportunidad, dictada por el profesor Enrique Jofré, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y el director académico de nuestro programa de gestión y administración de contratos. Buenas tardes, profesor, lo dejo como presentador. Ok, gracias María Paz. Buenas tardes de nuevo a todos formalmente. Voy a abrir la presentación que les preparamos. Y como les dije, yo encuentro que la mejor manera, a pesar de la tecnología, es que el que quiera hacerme una consulta lo puede hacer en cualquier momento. Abre su micrófono y me dice profesor o tengo una consulta y la atendemos, ¿ah? Para hacerlo lo más dinámico posible. Ya. ¿Me ven? ¿Están viendo mi escritorio, María Paz? Sí, profesor. Ya, perfecto. Bueno, le pusimos este nombre a la gestión de contrato, administración de contrato, un problema o una oportunidad, por lo que estamos viviendo, y que acentúa esta pregunta. Pero en rigor, yo me imagino que muchos de los que están aquí, y por algo están acá, han tenido que lidiar con este tema hace un tiempo, con el tema de contrato. Eh, yo personalmente participo de esto de hace bastante tiempo porque me tocó trabajar en un proyecto minero grande en los años 90, cuando este tema estaba recién apareciendo. Eh, y en ese momento como que se produjo, aquellos que han trabajado en la minería muchos años, probablemente se acordarán, estoy hablando de los grandes proyectos mineros de los 90, eh, se, se impuso como una cierta moda de, voy a usar una palabra que tiene que ver con contrato, que es externalizar. Vale decir, contratar a un tercero alguna actividad que por algún motivo es mejor de esa forma que internamente. Y desde esa fecha ha pasado mucha agua bajo el puente. Y sigue siendo una pregunta que no es, en algunos casos es trivial y en otros no es tan trivial. Por ejemplo, este que pareciera un tema como súper especializado y de poca gente, no es así, porque la mayoría de las empresas han recurrido alguna vez a alguna fórmula de externalización. Hoy día, por ejemplo, si en cualquier compañía grande, el tema de la alimentación, eh, uno podría decir, es obvio que se contrata, vale decir, se externaliza, ¿cierto? Hace 30 años atrás no era obvio, se estaba con gente propia. Cuando uno habla de externalización es que subcontrata a otra empresa para que le haga algún proceso o una actividad. Y lo que yo he observado que esta pregunta, si me conviene externalizar o no, se ha trivializado. Vale decir, no se le mira en la complejidad que aquella tiene. Y luego, cuando se ejecuta, aparece el tema del contrato. Y si eso está mal definido desde el comienzo, vale decir, la decisión no está bien tomada, después probablemente en la ejecución del contrato se tengan problemas, o en la licitación o en la asignación. Y luego las cosas no funcionan.
y a pesar de ser una práctica tan extendida, a la vez es una práctica que genera muchas complejidades, muchas, y muchas situaciones que al final pueden terminar en tribunales o con responsabilidades que uno ni se las imagina. No sé, aquí si alguno me puede contestar, yo no tengo problema en que alguien me diga, cuando uno habla del core del negocio, alguien por favor del grupo que me diga, cuando yo digo el core del negocio, ¿qué es lo que entiende cuando digo esa palabra en inglés? El core, cualquiera nomás. A lo que se dedica la empresa, su función principal. Ya, a lo que se dedica, dijiste, y función principal. Entonces, bueno, eso que suena como a lo que se dedica, función principal, dice, claro, pero ¿será eso lo que le agrega más valor? Por ejemplo, yo asesoro a una empresa que desarrolla software para colegios. Así como ERP, el SAP, esto es específico para colegios. ¿Cuál sería el core? Cualquiera que me conteste, el core de una empresa que desarrolla software. Lo esencial. A ver, atrévanse nomás, si no, no hay problema. ¿Cuál creen ustedes que una empresa que desarrolla software para colegios es su core? El desarrollo de soluciones, de Claro, el desarrollo. automatización, soluciones. El desarrollo justamente como el desarrollo de software, por una parte. Pero resulta que uno podría, si es que quiere escalar más grande, ir a Latinoamérica, ir a otras partes, la contratación clave ahí sería de desarrolladores de software, ¿cierto? Personas. Pero a lo mejor, a pesar que ser lo esencial, uno podría pensar que podría subcontratar a una empresa muy experta en software de inteligencia artificial, por ejemplo. Y es muy experta. Y a pesar de ser su core, el desarrollo de software, por algún trabajo específico muy de alta tecnología, le convendría a lo mejor subcontratar desarrollo de software de alto nivel o de última generación para poder competir a nivel mundial. Entonces, lo que quiero mostrarle con ese ejemplo es que uno siempre dice, claro, la actividad principal es esta y esa no se externaliza. Pero hay que darle un segundo clic a esa pregunta, siempre. Entender bien cuál es. Y siempre hay posibilidad de externalizar. Como a la vez, si yo externalizaba un servicio, como está pasando en muchas grandes compañías hoy día, yo podría internalizarlo. Vale decir, instalarlo con personal propio. ¿Ya? Siguiendo con este tema de los desarrollos de software. Los colegios que contratan esto, ¿qué podrían hacer los colegios? Alguien que me diga. Respecto de los software que ellos necesitan para gestionar su... Estos son software de gestión de colegio. Hay de gestión y de educación. Hablemos de los de gestión, por ahora. O sea, sus horarios, los pagos de los apoderados, conectar a los apoderados por internet, con los alumnos, los mensajes, todo eso. ¿Qué podrían hacer un colegio? ¿Ah? Podrían comprar, o sea, contratar a un programador o un Es, desarrollador y desarrollar su software a la medida, lo que necesitan, y hacer el esa- mantenimiento y todo el cuento. y todo el cuento, ¿cierto? Exactamente, po. Entonces, ahora lo miro del otro lado, que a lo mejor hay muchos que están aquí, yo los insto a que yo puedo ver alguna actividad que hace alguna en algún rubro, y uno dice, no, pues ese no es su core esencial, porque ¿cuál es el core de un colegio? ¿Cuál es lo esencial de un colegio? Educación. Educar, ¿cierto? Entonces yo digo, oye, ¿para qué necesito desarrolladores? Mejor contratar. Entonces ahí aparece una oportunidad para ofrecer un servicio. Y es la oportunidad que vieron estos cabros que yo asesoro hace bastante años. Y a lo mejor alguno de ustedes que tiene hijos está en son el Schoolnet, el Collegium. Entonces, estamos los dos lados. ¿Se fijan? Aquella empresa que dice, yo decido o internalizo. Y, y aquellos que ven una oportunidad pues dicen, mira, aquí hay algo que no es el core del negocio y yo puedo ofrecerlo. Y se los puedo hacer mejor porque yo soy experto en ese negocio. ¿Mm? Ya, dado ese ejemplo, fíjense ustedes lo que es. Más o menos cómo se distribuyen las externalizaciones. Ahí entre el 30 seguridad, vigilancia, alimentación, aseo, mantenimiento lo voy a dejar aparte, transporte. En general, muchos dicen, oye,
externalicemos, y es como una tendencia. Pero en el mantenimiento, no sé si alguien que trabaja en la minería y en mantenimiento esté por ahí, alguien que diga, sí, yo estoy en la minería, alguien de Iquique, y después podemos ver los salmones en Puerto Montt. Sí, ¿Sí? Ese es un tema. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto. Y Carla Bori. Carla, mira, yo les voy a contar mi experiencia personal con esto. Como les decía, yo hace en el año 90, yo fui primero, ahora me dedico a esto, pero mis primeros años de trabajo me fue hace harto tiempo. Este año cumplo 40 trabajando. Fui empleado de empresa y llegué hasta a este proyecto grande que es Radomiro Tomic. Y yo venía de otra industria, la industria de los remedios, pero bueno, había que diseñar un modelo nuevo en ese momento. Y una de las decisiones importantes que se tomó en esos años era que la mayoría se iba a externalizar, prácticamente todo. Tanto así que fue una dotación de 400 personas propias y 1.200, incluido todos los contratos. Y mantenimiento tanto de la mina como de la planta. Hicimos un análisis antes de un modelo de gestión de contratos y luego dijimos ya mantenimiento, vamos a tener un superintendente de mantenimiento en planta y uno en mina y todo el resto se contrata. En la mina con un contrato MAR, ya más adelante lo explicaré más, con un poquito más de detalle, y en la planta un contrato para varias empresas. Y así funcionó esa empresa por años y muy bien, ¿eh? Fue benchmark, como le dicen, por mucho tiempo, una empresa modelo. Los que participamos allí estábamos orgullosos de lo que hicimos. Y con el tiempo pasó, bueno, yo me dediqué a ser profesor y a esto. Y a los años después, en el 2014, pasado varios, como 20 años de operación, o 18, algo así, me volví a trabajar allí en un proyecto. Porque estaba bajando la producción, hubo un accidente, en fin. Y revisando con la misma persona que habíamos decidido que todo el mantenimiento se externalizaba, nos dimos cuenta que ya no era viable esa opción, porque todo el conocimiento de la planificación del mantenimiento, de la ingeniería, se había perdido. Y la empresa no tenía ningún control sobre eso, y era fundamental. No sabían si estaban los equipos bien o no, y tomamos la decisión totalmente contraria, las mismas personas, de internalizar la función de mantenimiento de planta y se contrató una gran cantidad de ingenieros y un gerente y todo. Para que eso, ¿qué les quiero decir con esto? Que la decisión de externalizar o internalizar no es dogmática. Va a depender del momento, del lugar, de una serie de variables y uno debe estar revisándola constantemente. Entonces las personas que me dijeron en la minería, ¿qué han observado en los últimos tiempos respecto de internalizar o externalizar los mantenimientos? En un tiempo se externalizó mucho y hoy día, ¿qué es lo que está pasando? O ya de algunos años. Las dos personas que me dijeron que trabajaban en mantenimiento en minería. ¿Qué es lo que observan ustedes ahora? La verdad que se ven los dos modelos, ¿Sí? pero yo diría que está tendiendo en algunas compañías a internalizar ciertos procesos. Así es. Entonces, ya hay un doble clic. Entonces, cuando uno pone mantenimiento, tiene que abrir el mantenimiento y decir, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿De la planificación del mantenimiento? ¿De la ingeniería de mantenimiento? ¿O estamos hablando de mantención industrial de limpieza, por ejemplo? No es lo mismo, po. Entonces, son variables distintas que van a pesar en el momento de tomar la decisión. Habrá que ver la empresa, las industrias en que yo participo, o sea, perdón, en donde voy a buscar ese servicio, si me va a convenir o no, como es lo que se desarrolla en el transcurso de este curso, como se lo voy a mostrar más adelante. ¿Ah? Entonces, la gran lección de ahora, de esta primera como parte, oye, es una decisión importante y también lo que he visto yo que muchas veces piensan que la gestión de contrato es una cosa operativa y como que se olvida un poquito y dicen, ya yo subcontraté, ya no es mi problema. No es así. Eso no es, incluso legalmente no es así, como alguno de ustedes ya lo habrá vivido. Es una Profesor, decisión, ¿sí? una Dime. consulta. Cuando habla de abrir el mantenimiento, la tarea de mantenimiento, Sí. si acaso se refiere a la planificación, a la mantención propiamente tal, ¿hay alguna sugerencia a seguir? Eh, o, o- o es de acuerdo a la situación de cada empresa? Ya, mira Mario, hay un modelo que vamos a enseñar en este diplomado para definir eso con varias variables multidimensionales. Ya. No hay una respuesta única, pero sí hay criterios generales.
Los criterios generales es que tú en general todo lo que sea que tenga que ver con el conocimiento propio, la planificación de corto, mediano y largo plazo, es bueno tenerlo interno para que no pierdas el control. Y aquellas cosas que son más operativas, hay mayor probabilidad de externalizar. ¿Ah? Sí, yo trabajo en la industria de la energía y, Por y ahí es estamos, parecido. Yo estaba sí, con él. sí, no con Engie, Ya, no, ya, bueno. Tocopilla. Ya, Ya, pero va Tocopilla. por ahí la cosa. Ya, gracias, Sí, gracias. Me sí, por aclara. ahí va la cosa. Entonces, Sí, lo que quiero decir es que siempre uno tiene que ser un poquito más prolijo y abrir en los subprocesos. Me imagino que todos han escuchado lo que es la cadena del valor. Bueno, dice, por ejemplo, mantenimiento, y tú lo abres en cuáles son los procesos de valor en mantenimiento. Y para cada uno de ellos hay que aplicarle un análisis. Y eso, muy importante, que también se olvida, tiene que ser coherente y consistente con la estrategia general de desarrollo de la compañía. ¿Mm? Miren, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, hace muchos años atrás fui a Disney con mi hijo cuando estaban más chicos, y hay ahí, ustedes deben saber, no sé, aparte de los parques, tú tienes hoteles, restaurantes, etcétera. Yo pensaba que eso era externalizado. Y investigando y conversando, no eran externalizados, era todo, la mayoría eran empleados de Disney. ¿Por qué? Porque para Disney el servicio, la experiencia vivida de la persona es fundamental, es lo más importante. Entonces, a pesar de que ser cosas que no son del core del negocio, por ejemplo, alojamiento, ellos la tienen interna para asegurar el control de su variable estratégica clave. ¿Cuál es? La experiencia. ¿Ah? ¿Entendieron? ¿Alguien que me comente eso que acabo de decir? Cualquiera nomás. ¿No hay comentario? sí, sí, me Sí, parece que eso está en la misión y en la visión de ellos. claro, claro. Entonces, Eh, lo que quiero decirle al resto es que la decisión de externalización no es una decisión operativa, es una decisión estratégica. Es lo que ya está la definición de lo que ya les he dicho. Yo me entusiasmo a veces con las láminas y después el tiempo me pilla. Así que me retan nomás, me gritan. Yo aquí saqué mi reloj. Fíjense, ahí hay algunas típicos de cosas que uno, a propósito de la pregunta que me hacía, tienen que mirar. Si uno hace bien la externalización, ¿qué te va a incrementar? ¿Qué te debiera incrementar desde el punto de vista de crear valor? Primero, como dijeron al inicio, la organización interna se focaliza en lo esencial. ¿Mm? En el caso de una minera será producir mineral, en el caso de una generadora de electricidad será generar electricidad, en una distribuidora será distribuir, en una empresa de software será desarrollar software. Pero, como les digo, es una cosa que no es tan trivial, que hay que pensarla bien. Después está el tema que se ha puesto de moda hace mucho tiempo, que tiene que ver con la productividad. La productividad, para aquellos que la escuchan, y no, porque muchos hablan de esto y de productividad, aprovecho de decirles como la definición de esto. La productividad es cómo yo puedo sacar más producto final, el producto final que sea, autos, cobre, software, enseñanza, con menos recursos. O con los mismos recursos sacar más, o sacar más de lo que saca ahora, o sea, y eso significa personas y equipo. ¿Ah? Por ejemplo, en la salmonera yo estuve trabajando hace como por la Universidad de Chile con la Escuela de Ingeniería en el tema del salmón. Y es realmente uno se da cuenta de la complejidad que hay en la producción de los salmones. Entonces, uno puede caer, por ejemplo, ahí en la tentación de cuántos salmones por metro cúbico de, no sé cómo se llaman, balsa, extraigo. Obviamente la productividad te dice, mire, mientras más salmones por metro cúbico saques, mejor. Pero puede que eso te provoque mayor facilidad de contagio entre los salmones. Y al final del día la productividad termina siendo menor que la esperada. Entonces la pregunta de la productividad también es bastante compleja. No es una sola variable. No hay que olvidar que todos competimos y si uno externaliza es porque cree que así del mercado donde uno contrata va a sacar lo mejor. Lo voy a explicar también con más profundidad en un ratito más. Esto de la competitividad y la experiencia. Porque cuando uno contrata, y ahí les tiro un paradigma que hay en la contratación, cuando contrata, no contrata por bajar los costos directamente. Contrata porque contrata a alguien que es experto
en algo que yo no lo soy. Y por lo tanto ese experto lo va a hacer mejor. Y al final eso debiera llevar a un menor costo. No solo porque me cobra más barato, sino porque lo hace mejor. Entonces es multivariable. Otro elemento que hay, ustedes deben saber la diferencia, a ver alguien de las otras personas, que la diferencia que hay entre costo fijo y costo variable. Cualquiera que no se asusten. ¿Sí? ¿Qué entienden por costo fijo? Mejor, para que sea más blanda la pregunta. ¿Qué entienden por costo fijo y costo variable? Profe, ¿Mm? disculpe que meta la cuchara cada rato, pero Pregunta, sería bueno. Sí, pero dime nomás, no hay problema, Mario. no, lo que yo entiendo por costo fijo en el caso, por ejemplo, del contrato aseo que me toca ver, es todo aquel gasto que a lo más va a incrementar su valor mensualmente por un reajuste del IPC. Y todo lo imponderable o costo variable va a ser aquello que no tengo dentro de mi presupuesto. En el caso de ahora, todos los exámenes COVID, todo lo que significa protegerse contra eso no lo teníamos pensado en nuestro presupuesto y para nosotros considerado costo variable. Ya. Buena tu respuesta, Mario, porque me va a permitir mostrarle algo muy importante que uno aprende en el curso. Yo, ¿Sí? ¿Otro? profesor, yo tenía Sí. entendido que el costo fijo era cuando la empresa, cierto, produce, tiene costos, independiente de la producción, siempre van a ser esos costos. Y los costos variables a lo mejor va a depender de la producción que tenga. Ya. Eso es Nelson, Mario. Del punto de vista estrictamente económico, y por eso nosotros hacemos el primer módulo de economía, de microeconomía, es los costos fijos son aquellos costos que tú pagas, produzcas o no produzcas. Y los costos variables son aquellos que pagas en función de la producción. ¿Ah? Entonces, no es lo mismo que un contrato que está en UF, pero si ese contrato tú lo pagas como el produzcas o no produzcas, es un costo fijo, aunque esté en UF. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa flexibilidad? Que cuando tú tienes dotación propia, el sueldo de las personas es un costo fijo que te cuesta más mover. El sueldo fijo te cuesta porque tienes que o modificar turno o contratar, despedir, en fin. En cambio, cuando tú tienes un contrato que lo fija a 2 años, 1 año y lo puedes modificar de acuerdo a algunos adendum, te da más flexibilidad para gestionar. O sea, un contrato tú lo puedes llevar a ser más variable respecto a lo que produces. ¿Ah? Y esa es una de las razones de por qué se externaliza también, porque te da más flexibilidad en tu gestión de la compañía. ¿Ya? Mario, ¿te quedó claro? Sí, súper Ya, claro. Sí. perfecto. Y bueno, Gracias. obviamente está el tema de la optimización. Ahí hay un chiste nomás que ya lo dijimos propio de cada compañía. ¿Qué ventajas tiene el outsourcing o externalización? Uno debiera esperar ventaja en calidad, pero como lamentablemente se confunde y solo se mira el costo, muchas veces eso va en detrimento de la calidad del servicio. Porque tengo poco tiempo, pero voy a tratar de explicarles. Esto en empresas que buscan maximizar utilidades. El costo del servicio en una empresa que busca maximizar utilidades, cuando contrata un servicio es un costo, ¿cierto? Pero para el que vende el servicio es un ingreso. Y normalmente cuando yo hago licitaciones y solo miro los costos, y la mayoría de los servicios son mano de obra, es mano de obra, y me van a asignar por costo, yo como proveedor de servicio, ¿qué voy a intentar hacer con mi oferta respecto a la mano de obra? A ver, ¿alguien que no sea Mario? ¿Me siguieron? Que yo voy a contratar un servicio de mantención, por ejemplo, o de alimentación, o de transporte, y el principal ítem de costo del proveedor del servicio es la mano de obra. Y yo sé que en esa licitación va a ganar el que cobra más barato por el servicio. ¿Qué va a intentar hacer el que va a ofrecer su servicio? Pagarle menos a los trabajadores. Exactamente. Y eso implica a lo mejor un detrimento de la calidad, ¿no? Del servicio. Entonces, ahí hay una paradoja que debemos enfrentar y hay que tratarla bien. El costo total de externalización es el costo del servicio más el costo de transacción, porque yo tengo que incorporar un administrador de contratos, tengo que incorporar sistemas de respaldo, tengo que dedicar recursos. Y también hay un costo de probabilidad de falla de la calidad del servicio, de accidente, qué sé yo. ¿Ah? Pero, profesor, ¿Sí? disculpe, pero se supone en la actualidad que las empresas mandantes, ellas a veces colocan el precio y quiere que se les pague a los trabajadores, entonces no debería bajar de eso.
pueden haber variantes, pero por costos que tenga propio cada empresa que haya licitado. Así es, Nelson. Lo que pasa es que este problema que yo te digo se viene arrastrando hace mucho tiempo y en las grandes compañías como las mineras, las eléctricas, han incorporado ciertas restricciones para que no pase eso. ¿Ah? Pero que pasa, pasa. Ah, ¿Mm? sí, en algunas sí. Entonces, lo mejor es asignar, cuando uno hace la variable de evaluación, incorporar otras variables, aparte de las técnicas y la económica, que eso es parte de lo que vemos en el diplomado en detalle, para justamente asegurar lo que tú andas buscando, que es que sea, que le cree valor a la empresa contratante y a la vez quien preste el servicio también gane lo que le corresponde ganar. La otra cosa que hay que mirar, que uno lo deben haber vivido ustedes, porque por algo están acá y están interesados, que al ser empresa externa la coordinación es más compleja aún que la internamente. Si ya internamente es complicado, con empresas terceras es más complicado y muchas veces por cultura. Yo les puedo dar varios ejemplos que me ha pasado a mí, que cuando yo subía a alguna de estas instalaciones mineras, uno tenía que pasar por las puertas iniciales y veía que estaba lleno de camiones, camionetas por los lados, y preguntando, me decían, no, son empresas contratistas que no han sacado la acreditación. ¿Ah? Y decía, bueno, y después reclaman que tienen poca productividad, pues. Bueno, eso es una que tiene que ver con coordinación, y esos costos se pagan. ¿Ah? Lo mismo que si suben, dicen, ya van a haber 20 personas, no lo sé, y después llegan 30, y el tema de la alimentación. El riesgo estratégico se los comenté con el caso que les conté de la mantención, que uno puede perder el conocimiento, y lo mismo la dependencia. Y también hay que mirar las características del mercado, porque del mercado que yo voy a ir a contratar. Ejemplo, perdón que haga de la minería y de ahí voy, lo mismo en los salmones, es lo mismo. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo llego a un lugar apartado, ya sea de salmones, o de minería, o de electricidad, un lugar apartado donde no hay ciudad cerca? Yo a mi gente le tengo que dar salud, como hace muchos años atrás. ¿Qué hago con eso? Si no tengo hoy día, no hay servicios de salud cerca, ¿qué tendría? Y el negocio es rentable, ¿qué tendría que hacer? Obligadamente, a ver, necesito un centro de atención primaria, hasta un hospital. Y si no hay mercado, ¿qué tengo que hacer si el negocio me da? Obligadamente. Habría que contratar ese servicio. No, pues ese es el punto. Si no hay dónde contratarlo, piensa hace 100 años atrás la minería, en Chuqui. ¿Qué tuviste que hacer? En Internalizar. Chuquicamata. Tuviste que Crear un construir un hospital. hospital, po. Tienen que hacer un hospital. Sí. Claro, pues entonces hoy día uno mira y dice, pero ¿cómo? El core competence de la salud es muy lejos del cobre. Pero en su momento no había otra opción y a pesar de eso era rentable. ¿Me entienden? Ahí tienen otro. Entonces, yo no puedo decir voy a ir a externalizar y después voy y no hay mercado. O es monopólico. ¿Ah? Entonces hay que Como el mirar. Lota, como el Lota. Claro, hay Lota. muchos ejemplos, po. ¿Cuál es ese que tú querías decir? ¿El de Lota? El carbón de Lota, se le pagaba con ficha a los trabajadores Bueno, y claro, ese era, claro, 100 años atrás. eso hace años atrás, claro, era otra cosa que tenía que ver con las remuneraciones y eso. Pero al punto que voy es que cuando uno toma la decisión de externalizar, tiene que mirar qué mercado existe, po. Si existe, no existe, qué tipo de mercado el que yo enfrento, voy a conseguir las mejores condiciones o no para tomar esa decisión. ¿Eh? Don Enrique, bueno, antiguamente al parecer el tema de la externalización iba por un tema de costo, pero hoy en día uno se pone yendo al ejemplo que te da en el colegio de traer a un profesional del área informática, un programador. A veces el riesgo que se corre es quizás no saber porque qué riesgo uno tiene con eso, porque quizás una empresa que entrega todo el servicio tiene un staff de programadores, de jefe de proyecto y así. Ya, entonces a veces me parece que las empresas no dimensionan ese riesgo. Claro, Armando, lo ideal, mira, si ahí ese ejemplo es como bien concreto el que tú mencionas, porque la tecnología avanza muy rápido, muy rápido. Y si tú eres haces clase o haces energía o, no sé, zapatos, y la tecnología de sistemas de gestión avanza tan rápido, las aplicaciones, que lo más probable te convenga que una empresa experta te dé ese servicio y esté constantemente renovándolo, en vez de tener un par de programadores que
que a lo mejor no alcanzan a estar lo suficientemente al día, la cantidad de trabajo no les da, ¿ah? Probablemente pasa eso. Y esa es una de las razones de por qué muchas veces uno los servicios informáticos los externaliza. En el diplomado que estamos dictando en este minuto, está una persona que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y trabajan con Chile Compra y eso. Y él me preguntaba el otro día, ustedes saben, no sé si hay gente ahí que elabora en el servicio público, de todas las personas que están escuchando. Si hay alguien, por favor, del servicio público. Sí, profesor del Ministerio de Obras Públicas. Ya, mira, bueno, ahí es la esencia de los contratos, ¿ah? Y de grandes contratos, de concesiones. Bueno, pero efectivamente trabajo en la dirección de concesiones, claro, del MOP en Iquique. Claro, ya. Entonces, yo estuve el año pasado con la gente de Antofagasta, el hospital de Antofagasta. Para los que no saben, el hospital de Antofagasta es concesionado, pero concesionado como en la parte de servicios, y la parte blanca que le llaman ellos es del Estado. Pero el concesionario tiene que entregarle los estacionamientos, la lavandería, las cafeterías, etcétera, etcétera. Y y hay un contrato ahí de concesión que incluía construcción y esta operación. Bueno, pero algo más cotidiano les quería comentar. Me decía este joven que trabaja ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, como el servicio público tiene un presupuesto anual por dependencia. Y eso incluye comprar computadores, por ejemplo, así como los que ustedes tienen ahí en su... Entonces, y como es anual, ellos tienen que renovar. Y él me decía, pucha, esto anual nosotros compramos computadores y después tenemos que reciclarlos. ¿No será mejor contratar un servicio que nos provea los equipos todos los años, los mantenga y se haga cargo del reciclaje? Probablemente es lo mejor, pero por esa restricción del presupuesto anual no lo podían hacer. Entonces, ahí hay un tema de paradigma que te impide mirar lo que decíamos al comienzo, que hay que mirarlo en profundidad. Lo más probable, como organización, es que lo mejor sea contratar a alguien que te coloca los equipos, te los mantiene, te los actualiza cada cierto tiempo y se hace cargo del reciclaje. Eso es muy equivalente para grandes empresas a los contratos de camioneta. Antiguamente tú comprabas las camionetas, las mantenías, hasta podrías tener choferes. Entonces, dices, bueno, la camioneta es un servicio, ¿no? Entonces, la tendencia hoy día es que eso se lo entregas a un proveedor de camionetas. Y ahí puede ir desde que te dan un leasing hasta que simplemente te dan el servicio completo. ¿Ah? Esto es muy importante que lo entiendan todos los que están allí, porque muchos deben ser administradores de contratos, respecto de que esto cambió las relaciones laborales y eso ha cambiado las leyes. Dentro del programa hay un módulo que se dedica exclusivamente a este tema de la normativa y las responsabilidades. Miren, voy a mostrar. Sin externalización, el tema es así. Empresas y trabajadores, y está el Código del Trabajo, están, en fin, todas las leyes regulatorias que corresponden. Pero cuando yo tomo un servicio que lo externalizo y por lo tanto no necesito trabajadores propios, ya cambia la relación. Claro. Pasa con una empresa y esa empresa a su vez tiene trabajadores. ¿Ah? Y la empresa original mandante, la que estoy aquí con el cursor mostrando que está acá, que uno dice, ¿ah? Piensa, bueno, es problema de él el tema de las personas, pero todos sabemos que ya no es así, porque aparecen estos dos, digamos, regulaciones que se hizo esta ley de la subcontratación hace unos años atrás, justamente por las dificultades que se estaban experimentando en el sector. ¿Ah? Entonces, lo que les quiero decir es que, ojo, uno externaliza, pero no puede desligarse de lo que ocurre acá. No puede. Entonces, es muy importante, después cuando uno está administrando un contrato, tener claro las responsabilidades, los sistemas, cómo se resuelven los conflictos, etc. Y para ello hay que saber hacer buenos contratos. Y yo me imagino que a ustedes les ha tocado vivir, aquellos que administran contratos o proveen servicios, de que ustedes están ahí y tienen un problema que no tienen nada que ver ustedes, sino que porque fue mal diseñado el contrato. Y a lo mejor el contrato fue mal diseñado porque no se especificaron bien técnicamente las cosas, porque se hizo con apuro. Esto que les voy a decir no pasa nunca,
porque se tuvo que renovar un contrato porque se les pasó que tenían que hacer la licitación, los pilló el tiempo. ¿Ah? Bueno, todas esas cosas son las que en detalle se conversan en este diplomado. ¿Eh? Ya voy a llegar ahí. Entonces, cuando hablamos de contratos, externalización, todo eso, hay elementos económicos como los que he ido yo conversando. Evidentemente están los aspectos técnicos del servicio, pero también, y muy importante, hay un aspecto legal que hay que entenderlo. Y uno saber qué responsabilidades tiene. ¿Mm? ¿Alguna consulta por acá? ¿Acá? Adicional a lo que hemos conversado. Profesor, buenas tardes, Luis González por acá. Hola, Luis. Sí. Quería que me actualizara en relación a la siguiente aceleración. Uno de los factores importantes al momento de externalizar es que junto con todo el beneficio económico que esto contrae y el tema de experiencia y know-how que puedan tener las empresas especialistas, también entiendo de que hay un traspaso del riesgo en la seguridad de las personas. Si bien es cierto, a efectos de marketing, igualmente la empresa mandante es la primera que sale en la prensa, por lo tanto no es un claro, un tema de imagen. Un buen punto, pero sin embargo en aspectos legales sí lo es. ¿Esto se mantiene? Sí, mira, hay aspectos legales, yo no soy experto en ese, pero sí hay una responsabilidad subsidiaria. ¿Mm? Entonces cualquier persona ¿Aspectos de seguridad estamos hablando? ¿Ah? ¿En aspectos de seguridad no laboral? Claro. Porque están en tu faena. ¿Mm? Ya. Entonces hay una responsabilidad ahí y la ley se encarga de aquello. Como te digo, como esto ha ido evolucionando en el tiempo, hace muchos años atrás no era tan claro, pero ahora está muy claro. Y por eso también es que tú tienes que incorporar en las bases de licitación, en las bases técnicas, administrativas, estos elementos de seguridad. Y yo he visto ya que últimamente, y probablemente ustedes tienen esa experiencia, muchas empresas están quitando o asignando puntaje a empresas pro de servicio que han tenido problemas en seguridad. Y en algunos casos motivo de término de un contrato. Eso es correcto. Así que es un temazo. No puedes tú desligarte. Entonces aquí aparece lo que les decía yo, un poquito más. ¿Se fijan? Esa rayita con punteada muestra que se mantiene la responsabilidad. ¿Ah? Es una práctica común. ¿Sí? Dime. Disculpa, respecto a lo que la persona anterior, hay un tema no solamente de seguridad en caso de accidentes, sino que también hay un tema subsidiario en los aspectos legales, como son los pagos de cotizaciones. Sí, claro. Todo eso también. Se lo comento porque bueno, yo soy la persona encargada de los contratos de Salmones Camanchaca y nosotros muchas veces hemos recibido de forma subsidiaria algunas demandas de trabajadores respecto a impagos. A las cotizaciones, sí. A las cotizaciones. Así es. Sí. Mira, fíjate que a propósito, qué bueno, interesante esto, como tenemos como Iquique, pensando como gran sector minería o energía en los sectores, en Puerto Montt la salmonera. Yo trabajé con Blumar hace como 2 años en un proyecto de estrategia y allí estaba de gerente alguien que venía de la minería, que yo lo conocía y había trabajado con él en Ministro Ale. Y ahí habíamos armado todo un modelo de gestión de contrato. Lo que quiero decir es que las salmoneras van un poquito más atrás que las mineras respecto al tema de contrato. ¿Ah? Y entonces va a ser muy interesante este programa que estén, porque hacemos proyectos nosotros y armamos grupos de trabajo. Muy interesante poder compartir las experiencias que hay en distintas industrias. Unas han tenido, no porque sepan más, sino porque por historia lo han usado más. Entonces, y en las mineras han tenido muchos problemas, llevan muchos años y hay mucho conocimiento ahí. Pero como te decía, cuando estuve allá yo en Puerto Montt trabajando, fueron 2 cosas. Uno, que trabajé con Blumar en una cosa estratégica y otra con la universidad para el tema de desarrollo salmonero propiamente tal. ¿Ah? Y ahí también cuando tú hablabas pensabas que me iba a decir que, por ejemplo, cuando hay un incidente ambiental, claro. También aunque lo haga la empresa contratada, también es responsabilidad del mandante. ¿Ah? Y de partida cuando ocurre eso, principalmente el responsable es la empresa mandante. Así es. ¿Ah? Entonces este es un tema súper
que yo creo, miren, perdonen que diga esto, yo sé que me están grabando, pero uno, normalmente las grandes, esto, desde el punto de vista del costo, representa como el 30% en muchos lugares, que es bastante, pero debe representar el 80% de los problemas, o el lenguaje más chileno, de los cachos. ¿Por qué? Porque no se hace bien todo el ciclo. Se hace rápido, se hace apurado, o con poco rigor. ¿Ah? Esto ha ido mejorando, por supuesto, pero todavía hay mucho por mejorar. O sea, si ustedes me preguntan dónde hay oportunidades de mejora en la grande empresa, es acá. Y si me preguntan dónde hay oportunidades de generar servicios para hacer negocio, es acá. Y esto va a seguir. Y esta cosa que hoy día que nos está pasando, yo creo que va a hacer replantear todo esto nuevamente, con el teletrabajo, la distancia, qué me conviene, subcontratar, no subcontratar. O sea, es un tema, por eso le puse oportunidad o problema. Yo creo que es una tremenda oportunidad, ya sea para mejorar lo que hay o para rediseñar las compañías. Y una de las cosas a mirar es qué es lo que internalizo y qué no, con el tema de la tecnología. Y qué decir con todo el avance de la tecnología. Por eso pienso que es un tema de altísima relevancia y que no es mirado o no se le asignan los recursos que corresponden. Es mi juicio, ¿ah? Sí, también se pierde el control de los contratos cuando a una persona se le asignan muchos contratos a administrar. Ese es otro tema que se ha estado trabajando. Hay unas matrices que uno ve por monto, por importancia. No puede ser que una persona tenga, no sé, 10 contratos importantes. Imposible que lo haga bien. Entonces hay ciertos criterios de cómo asignar, ¿ya? Que también lo vemos en el desarrollo del curso. Hay 4 requisitos. Bueno, ahí hay que es como lo típico, el desarrollo, que son copulativos, ¿ah? Que muchos deben haber ahí también gente que trabaja en las empresas de ingeniería. La ingeniería es muy común, muy común la ingeniería tanto de, digamos, de diseño como la ingeniería de construcción. Bueno, ese diablito son los claims. ¿Alguien ha oído hablar de claims? Los famosos claims. Sí. Bueno, son aquellas cosas que no quedan estipuladas en los contratos o que yo pensé que dijiste, yo creí que estaba, qué sé yo. Entonces, una de las cosas que vemos con profundidad es que bien cuáles son los tipos de contratos, cómo diseñarlos, cómo hacerlos bien, cómo colocar todas las precauciones, porque la idea es minimizar las cosas que los alcanzan, las diferencias. Evidente, yo me imagino que la mayoría de los que estamos acá ahora venimos del mundo del técnico, digamos, de ingeniería, de técnica, y a nosotros que venimos de ese mundo, yo soy ingeniero civil de la Universidad de Chile, civil industrial, como que nos gustaría que todos tengan un manual de procedimiento, que todo explicitado. Bueno, eso en la realidad no existe. Entonces, aparte de gestionar bien el contrato, los requerimientos, los KPI son las variables clave, los SLA, que son los niveles de servicio, hay que generar una gestión de relaciones también. Porque no todo va a poder quedar escrito. Si yo tengo buena gestión de relaciones, puedo resolver mejor los problemas y minimizarlos entre las partes. También vemos. Y este es el ciclo que nosotros le llamamos de contratación y es el corazón de este programa. Cada módulo va haciéndose cargo de uno de esos, salvo el primero, que es un poquito un refresh de finanzas y economía para poder nivelar el conocimiento de los alumnos y que la experiencia que yo he tenido, porque yo dicto esa primera parte, es que la gente le ayuda mucho e incluso a partir de ese primer módulo ya empiezan a ver mejoras en sus lugares de trabajo. Bueno, este es el ciclo de contratación. Parte con la estrategia, que tiene que ver que como ya les decía, que tiene que hacerse en función de la estrategia de desarrollo de la compañía. Luego, la selección, vale decir, cuál es el mejor contratista, empresa, que calza con los requerimientos que yo definí en la parte de estrategia. Una vez que tengo claro eso, tengo el diseño del contrato. Ahí depende si hay licitación, uno puede alterar un poquito esto, por supuesto, porque si uno licita, no puede negociar después de licitar, evidentemente. Entonces ahí hay de repente alguna transposición. La transición, que es al momento en que decidimos cambiar cierta estructura interna, de interno a externo, externo a interno, y hay que
cautelar que eso no provoque grandes problemas. Muchas veces genera problemas cuando yo estaba en grandes proyectos mineros, como les dije, desde hace muchos años partí en la RT y hasta hace poco estuve trabajando en el Chuqui subterráneo, y había que partir un día X, un día que ya partió. Entonces tú tienes que preparar todo para que cuando tiene que partir el asunto, la obra o el proceso que se quiere instalar, tiene que estar todo listo, po. Tiene que estar los permisos para entrar, las cosas de la alimentación, etcétera, para que no afecte la continuidad de marcha. Y lo que les acabo de decir yo, de que uno tiene que tener una gestión de relaciones entre los mandantes y los contratados y que estén alineados. Seguramente ustedes tienen que haber visto muchos ejemplos de que los contratos y la empresa, obviamente el que provee un servicio, su objetivo es generar el máximo valor con su contrato, y quien lo contrata, lo mismo, pero por el lado uno es el precio y el otro el costo, como les decía al comienzo, más todas las complejidades que ya hemos comentado. Entonces, este famoso win-win, ¿alguien ha escuchado el win-win? Por favor, alguien de los que... ¿El win-win? ¿Ah? Sí. Sí, varios. explicar y todo. El win-win, pero en el momento los que hubo, bueno, ¿qué es lo que es eso? ¿Por qué significa? ¿Cuánto tú, cuánto yo? Entonces, eso tiene que ver con que entender que todos estamos en lo mismo, vamos hacia el mismo lado. Y para eso tenemos que asegurarnos a través de KPI, SLA, mediciones que estén alineados de alguna manera la estrategia de la compañía mandante como la estrategia y los objetivos de las empresas que proveen los servicios. Aquellas empresas que proveen los servicios, que escuchan mejor a los mandantes a dónde quieren ir, son aquellos que pueden mejorar y proponer mejores servicios. Y a la vez, aquellas empresas que contratan, que saben ponerse en el lugar de quien le provee el servicio, también generan una relación que genera valor para ambos. O sea, aquí lo que hay que hacer, en el fondo, es ponerse en el lugar del otro. Si yo soy proveedor de servicio, tengo que preguntarme qué es lo que le preocupa a esta compañía que me contrata, cómo le creo valor yo, cómo resolvemos problemas. Y al revés, si yo contrato, tengo que decir cómo hago para que ellos me presten el servicio que yo quiero. ¿Cómo hacemos que tengamos una relación con mínimos problemas? Si hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Entonces es fundamental ponerse en el lugar del otro, ambas partes. Evidentemente, lamentablemente, no sé cómo decirlo, y como hay asimetrías de poder, que ustedes la tienen que estar viviendo y muchos estar diciendo, muchas veces las empresas mandantes son de mayor tamaño, y más, ahí se confunde el asunto. Eso es malo. Tiene que ser siempre igualitario el trato, independiente de los tamaños de las compañías. Algo que se hace muy poco, que es posevaluar o evaluar la relación. ¿Se cumplieron, no se cumplieron? ¿Cómo lo hacemos para mejorar para el próximo? ¿Qué hice bien, qué hice mal? Y como decía en broma delante, muchas veces se termina un contrato y nadie se dio cuenta y no queda otra más que renovarlo por 2 meses. Y no se hace ninguna evaluación, ni mejoramiento, ni nada. Entonces, este circulito es un poco lo que nosotros vamos viendo en cada módulo, ¿ah? El valor, por lo tanto, no solo en una etapa, no en la parte de ejecución o en el diseño, la estrategia, es la alineación conjunta de cada una de las etapas. En la medida que yo diseñe mejor al inicio, más probabilidades tengo de que hacia adelante funcione bien. En la medida que yo diseñe mal, más probabilidades es que tenga más problemas, y el costo de reparación, cuando hablo de costo de reparación no es solo económico, incluye estos temas que hemos hablado, seguridad ambiental, etcétera, es mayor. Por lo tanto, es muy importante tomarse los tiempos necesarios para diseñar la estrategia del contrato, porque al final del día un contrato es un negocio y hay que diseñarlo bien desde ambas partes. Cuando los diseños están mal, lo más probable es que los problemas adelante sean más grandes y cueste más repararlo. Si yo me doy cuenta al inicio que hay algo que está mal, me es más fácil repararlo. Hay una pasada rápida nomás de algunas formas de contratación que ustedes deben conocer. Y aquí aparece algo que ustedes de alguna manera lo han mencionado, que tiene que ver con los riesgos.
Entonces, hay que, y eso lo vamos a revisar en detalle, hay una gran correlación entre la forma que yo contrato, el tipo de contrato y el riesgo, cómo se distribuye entre el que contrata y el que provee el servicio. Así intuitivamente. Bueno, voy a dar un ejemplo ahí en la minería, y después en los salmones, y después en la electricidad. Se puso de moda mucho tiempo los famosos contratos MARC. Para los que no están habituados al lenguaje MARC, es que tú al que te vende un camión minero, que son carísimos, ¿no? Le dices, ya, yo le compro el camión, pero a la vez le contrato que usted me mantenga el camión y me cobre la mano de obra que está allí y me cobre los repuestos más un margen. Entonces, y me aseguro una disponibilidad de camiones, vale decir, no sé, 90%. Significa que el camión está disponible el 90% de su tiempo útil. Y eso tiene un precio. Pregunta, si yo le digo ¿sabe qué? Yo no le voy a contratar disponibilidad, le voy a contratar utilización. No sé, 80% de utilización. ¿Cómo es el riesgo para el que provee el servicio si le contratan disponibilidad versus si le contratan utilización? ¿Cuál de los dos tiene más riesgo? ¿La disponibilidad o la utilización? Para el que provee el servicio de camiones. La utilización. La utilización, po. Entonces, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál precio debería ser más alto del contrato? ¿El de la utilización o el de la disponibilidad? Utilización. Claro. ¿Por qué? Porque yo le estoy traspasando riesgos de operación a la otra persona y que pueden ser variables que él no controla, po. Por lo tanto, aunque uno crea que dice, ya, me van a hacer todo, no, te lo va a cobrar, porque él está incurriendo en un riesgo superior a que solo asegurar la disponibilidad, que son las variables que él más puede manejar, los repuestos, las personas, sus mecánicos. En cambio, si tú le pides utilización, él asume riesgos propios de la operación y por lo tanto te va a cobrar más. Entonces eso tienen que tenerlo siempre presente, de que los precios y las condiciones están asociadas a los distintos riesgos. Y de acuerdo a los riesgos, hay modelos de contrato que son mejores que otros. ¿Ya? Ese es el mensaje por ahora. Ahí hay una pasada rápido de lo que son los distintos. Este es el que le explicaba yo, que el MAR, que mantención, reparación, mano de obra, etc. El EPCM son contratos para cuando se hacen, por ejemplo, una planta eléctrica, a propósito de electricidad. Ponte tú que quieres construir una planta, evidentemente tiene que ser una planta amistosa con el medio ambiente, de generación de electricidad. Normalmente cuando se construye una planta, ¿quién las construye? Una planta de electricidad o una planta de salmones o lo que sea. ¿Quién construye? A ver, ¿la empresa que va a hacer la inversión? No. No, porque son construcciones especialistas de planta, empresas que contratan. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente aquí? Piensa en esta figura, un gran proyecto grande de energía. Hidroeléctrica, solar, pongamos una solar. En este caso, profe, en este caso, Bechtel en el QE2 es la EPC. Para allá voy. Hay empresas de ingeniería como Bechtel, como Hatch y otras que te toman ese proyecto y la mandante se lo encarga y esa se hace cargo del proyecto completo y subcontrata y va haciendo la ingeniería de factibilidad, la prefactibilidad y después la construcción, el control y ese fue el que se utilizó por muchos años, ¿ya? Y esa empresa Bechtel es una empresa de ingeniería o Hatch o Jacob u otra que empieza a subcontratar distintas ingenierías y se supone que le entregan en un plazo de 2 años, ¿no?, a la empresa mandante la planta funcionando, ¿no? Y hay un periodo puesto en marcha, comisionamiento y qué sé yo. Bueno, ese modelo, cuando en el boom del cobre se utilizó mucho y generó muchos problemas. Se gastó más de la plata definida y en mayor tiempo. ¿Por qué? Porque el mandante como que delegó mucho el control en esta empresa de ingeniería. Hoy día ese modelo está cambiando. Ese es un EPCM, en el cual tú delegas la ingeniería, la compra, el control, la construcción. Eso está en una frase de palabras en inglés. Después que es una derivación del MAR, que es de trabajo, partes y piezas. El BOT, para la gente que está ahí la persona que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, las concesiones BOT significa que B es de building, vale decir, tú dices, ya, me construyo un hospital
o una carretera, o un camino, ¿cierto? Veamos los caminos que todo el mundo conoce más, que construyen la carretera, ese building, después la O, te la operan y sacan un ingreso. En el caso de las concesiones camineras, es a través de los peajes, y se supone que con los peajes y la duración del contrato, 20 años, 25 años, el que construyó y operó, recupera su inversión y obtiene una cierta rentabilidad. Y te es de transferir, después de 20 años, o queda para el mandante, en este caso el Estado. La persona que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, ¿está por ahí? Para que me diga que... Sí, perfecto. ¿Cierto? Así funciona. Y eso es aplicable para los caminos, para las cárceles, para los hospitales, para los puertos, para los aeropuertos. Ahora, ¿por qué el Estado chileno no lo ha hecho así? Y eso requeriría otra charla. Es porque los recursos son escasos y la forma de desarrollar la infraestructura del país, se buscó este mecanismo que permitiera desarrollar la infraestructura, porque los recursos que tenía el Estado no le daba para invertir directamente tanta cantidad de dinero. Y yo creo que es un modelo que ha tenido sus problemas, por supuesto, pero creo que va a seguir, hay que perfeccionarlo, mejorarlo, porque siempre la infraestructura de un país termina siendo un cuello de botella para el crecimiento. También echamos una miradita a estos contratos más grandes. Aprovecho de decirles que hay como dos grandes agrupaciones de contratos. Hemos hablado mucho del contrato de operaciones, vale decir, una alimentación, por ejemplo, un contrato de alimentación de una faena eléctrica, minera, salmonera o de otra industria. Y hay contratos de inversionales que tienen que ver con, por ejemplo, como que hablamos del IPCM y este que está metido acá en el bot. Porque no es lo mismo, porque un contrato inversional tiene un plazo fijo determinado, una construcción, 2 años. En tanto, uno de operación puede estar operando muchos años, 5 o más años. Fíjense, por ejemplo, no sé si alguien que está allí trabaja en Coyahuasi o presta servicio a Coyahuasi. ¿Hay alguien? ¿No? Bueno, les cuento uno que me tocó a mí participar hace un año atrás. Una de alimentación. ¿Aló? ¿Sí? Leonardo, nosotros le prestamos servicio a Coyahuasi, Quique. Ya. Coyahuasi ha sido un polo de desarrollo aquí impresionante. Bueno, lo que quería contar, Leonardo, es que a propósito del core del negocio, ustedes podrían decir que la alimentación es un servicio estratégico. Los casinos, eso. ¿Es un servicio estratégico? Sí, claro. O sea, es crítico. Eso sí, es. es crítico, es crítico. Es crítico. Exacto. Entonces, eso aunque suene a muchos les costó caer en chaucha con eso, po. Entonces, en el sentido que, claro, no es estratégico porque alimentar es comer, pero si te falla, te afecta toda la operación. Entonces, de hecho, lo tiene externalizado Coyahuasi. Sí, así es. Eso es lo que y es tan crítico que las condiciones de pago, si no pagas el día 5, al día siguiente te cortan el servicio. Te cortan claro. Entonces, y eso, se me fue el nombre de la persona, porque justo Leonardo. Sí. Fíjate tú que en su momento, hace años atrás, no voy a decir nombre ni nada, se empezó a mirar muy profundamente esto como algo muy serio y se armó una licitación grande de varios años que incluyó inversiones de mejora en los casinos, desde el punto de vista de la comodidad, la higiene, etc. Y no solo eso, sino que también desde el punto de vista nutricional. Porque como ustedes saben, en este sector minero, la cultura de alimentación no era buena. Y la salud y todo eso, bueno, no porque la gente no, simplemente una cuestión de cultura de muchos años. Pero hoy día hay más conocimiento. Y fue un contrato súper complejo. Y se asignó a una empresa multinacional en ese momento, que son las típicas estas que están dando. Entonces lo que quiero decirle es que algo que aparece como tan trivial como alimentar, trivial en el sentido de que es obvio que se alimenta, no que sea un tema no importante. Hay que mirarlo con mucho detalle. Y uno puede hacer, obviamente, si tú le pides inversiones a un contratista, ¿a qué plazo tendrías que hacerle un contrato? Si le pides inversiones, a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay una relación entre si uno pide un contrato con inversiones y el plazo del contrato? Que depende de la inversión que va a hacer el contratista. No, pero uno con inversión y otro sin inversión. Los plazos, ¿hay una relación? Por supuesto que la mayor inversión tú tienes que darle más plazo para que pueda recuperar su inversión.
Entonces eso también es que uno tiene que considerarlo cuando diseña contratos. Hay algunas de las cosas que hemos estado conversando, que tienen que ver con los plazos, los riesgos. Entonces, eso que está en amarillo remarcado, era el ejemplo que les daba yo de la utilización y la disponibilidad. El riesgo de utilización lo tiene más el mandante, porque es el que maneja las variables mineras, maneja muchas decisiones que tienen que ver con la producción. Por lo tanto, quien debe asumir más riesgo es quien tiene mayor capacidad para gestionarlo. Un error que se comete muy frecuentemente es que tú le traspases riesgo a quien no tiene todas las condiciones, ni capacidades, ni atribuciones para gestionar ese riesgo. Entonces la probabilidad de que ocurra un evento es bastante alta. Profesor, ¿Alguna pregunta? ¿Sí? profesor, una cosa, por ejemplo, la empresa contratista, ¿cierto?, hacia la mandante le ofrece un servicio y, bueno, los trabajadores están a nombre, ¿cierto?, de la empresa contratista. Y si a veces sucede un accidente en la faena, pero a veces por la poca, digamos, la estructura que tiene la empresa, pero al final sale perjudicado, sobre todo por ¿cuánto se llama? En la mutual o en la ARCH, con respecto a cierta información de lo que es accidente. Y eso que se va acumulando y, como se dijo anteriormente, puede llegar un momento en que al contratista no la querés contratar porque supuestamente para ellos es una empresa que no es viable, ¿cierto?, operacionalmente por muchos accidentes. Pero a veces pasa eso porque la empresa mandante no cumple ciertos requisitos de cultura y cosas. No da las condiciones adecuadas. No da las condiciones adecuadas. Entonces, aquí como que no estaría aplicándose eso porque a la larga legalmente se lo aplican a la contratista y no a la mandante. Claro, bueno, mira, ahí Nelson, ya como más, hay ciertas legislaciones que hay que mirarlas, ver el contrato que dice y finalmente si hay conflicto o no hay conflicto, o si tú consideras que te perjudicaron, vas a tener que demandar nomás. ¿Ah? Pero lo que sí está claro hoy día es que las personas que entran a una faena, al entrar a la faena, ya estás como dentro de la responsabilidad del mandante y él tiene que disponer de los mecanismos de seguridad, y si tú no cumples los mecanismos de seguridad, voy a exagerar, no te deberían dejar ni subir a la faena. ¿Ah? Pero claro, ese es un tema que siempre, bueno, es imposible que yo te dé como una receta, porque no existe. ¿Ah? Correcto. Pero sí te puedo decir que en los momentos de diseño de los contratos hay que tener en cuenta este asunto, desde realmente hasta dónde tú puedes gestionar. Y si por ganarte el contrato estás dispuesto a aceptar riesgos que no te corresponden, no vas a tener un buen negocio. Es mejor decir que no. Es mejor decir que no. Muchachos, esto ya no tiene que ver con esto. Hay que aprender a decir que no. Yo el otro día me di el gusto de decir que no a una propuesta que me hicieron. Oh, me sentí tan bien. Bueno. Y ahí está lo que estábamos conversando un poquito, Nelson. No hay dogmatismo acá. Hay que ver las dimensiones y uno tiene que encontrar cuál es la mejor combinación que incluye nivel de servicio, costo, niveles de riesgo, responsabilidades. Y por eso es tan importante la gestión de relaciones. ¿No? Y ahí tú puedes buscarle distintos contratos, cuál es el que queda mejor para la situación que se está estudiando. Otra enseñanza de lo que les estoy diciendo, como les dije al principio, no hay una respuesta única para externalizar o internalizar, tampoco hay una respuesta única de cuál es el mejor modelo de contrato. Tiene que ser específico para cada situación. Así que cuidado con caer en los templates o en los formatos que están hechos, porque a veces uno sigue un formato, pero ese formato no te sirve para lo que estás viendo. Entonces, siempre hay que tener un poquito de cuidado allí. Mira, aprovechando, Nelson, lo que tú me preguntabas, que sale un poquito, que tú puedes explicitar en los contratos, contingencia, el tema de la seguridad, tú puedes contratar seguro, sobreprecio, si ocurre algo, pero también tienen que quedar cosas como implícitas y hay que tenerlas en cuenta. ¿Ah?
ver las competencias. Competencia se refiere a la capacidad, ¿ya? No a la competencia de competir, a las capacidades que tienen las compañías. No voy a entrar en esta tabla como en detalle porque es bastante larga, pero ahí hay a la rápida una forma de ver todos los riesgos que están involucrados en una relación contractual de la que estamos conversando. Primero con todo lo que tiene que ver con, obviamente, realizar y terminar la obra. Después están los factores económicos, que ahí están explicitados, lo mismo arriba, están explicitadas las cosas. Aquellos factores técnicos. Aquí quiero hacerles un pequeño comentario. Que cuando uno determina, sigamos como el flujo de un contrato, tú primero determinas que externalizas, porque te conviene, ya. Pero de ahí tienes que definir ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Y alguien tiene que definir el servicio que necesitas, porque las organizaciones tienen la operación y tienen la gente de abastecimiento de contratos. Y seguramente allí también, acá, en la gente que está, debe haber alguien personas profesionales que trabajan en el área de abastecimiento o de compras, ¿no? Hay gente allí, o de gestión de contratos. No de que administran un contrato, sino que están como en la parte más central de la compra de servicios. ¿Hay gente allí? ¿Alguien que trabaje en abastecimiento o en gestión de contratos? Yo ¿Central? como planificador, profesor. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿quién tiene que hacer la especificación del servicio? ¿El que va a hacer el proceso de contratación o el que va a usar el servicio? Pregunto. ¿Qué me dicen? Yo en base a lo que conozco del Club Sport, debería ser el usuario. Carla, el usuario. El usuario, el que va a usar el servicio. Exactamente, es el principal responsable. Pero tiene que trabajar en conjunto con el de compra, para que se entiendan bien. Nosotros recomendamos que se haga un formulismo, una forma que ambos digan, esto es lo que tú quieres, sí, esto es lo que necesito, lo firmen y en base a eso después se diseñan los contratos. Y si falta algo, bueno, son responsabilidades de ambos. Porque hay mucha tentación a que muchas veces y esto es histórico, muchas veces el que compra toma un formato y compra y después dice, oye, esto no es lo que quería, o el técnico, en fin. Entonces aquí lo importante es que trabajen en conjunto. Pero la responsabilidad de diseñar, digamos, de la especificación técnica es más de quien lo usa. Y luego diseñar el proceso para que llegue a tiempo, de la mejor calidad al mejor precio, es del gestor de contrato. Profesor, ¿sí? Consulta. ¿Y quién debería definir las garantías de la cuestión o de la cosa? Sí. Del servicio. Mira, bueno, las garantías, hay distintos niveles de garantía, pues, parte desde las cosas de las empresas grandes que tienen sus propios manuales, bases administrativas, en donde incluyen ciertas garantías desde el punto de vista técnico, económico y también de riesgo, pero al final es un contrato que tiene que ser firmado por las dos partes. ¿Ah? Entonces, ambas partes tienen que ponerse de acuerdo cuáles son los niveles de garantía que van a asumir cada uno, y eso tiene que estar correlacionado con los riesgos, como decíamos anteriormente, y con los valores del contrato. No hay que recordar que, entonces lo define el usuario junto con el de abastecimiento. Claro, y después tú tienes que eso definirlo con quién es la persona que te aprueba los servicios, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y deben tanto el usuario como el de abastecimiento deben estar supeditados a las políticas de la compañía en esos ámbitos. No te puedes salir de ahí. Ok, gracias, profesor. ¿Ya? Y hay que estar atento con los temas políticos, como todos sabemos hoy día, uno puede estar de acuerdo o en contra de lo que está pasando, pero uno como gestor público, privado, tiene que saber moverse en los distintos escenarios que ocurren. Profesor, ¿Sí? Un poco, digamos, siguiendo la temática esa que dice usted, de que cuando, ¿cierto?, que nos preguntó quién era y nosotros dijimos que era el usuario, el que tenía que determinar qué es lo que quería, ¿cierto? También hay empresas que hacen esa parte, y para poder un poco respaldarse quien compra o quien gestiona la operación, cuando llegue el artículo, llama al usuario antes de recepcionarlo para ver que efectivamente eso es lo que él quería, para darle una mayor seguridad a lo que la gestión que él hizo con respecto a lo que se necesitaba. Por supuesto, ambos salen beneficiados con ese diálogo bueno, profundo, riguroso, bien hecho, en tiempo. ¿Ah?
porque después esta cosa, lo que ocurre cuando no está así, empiezan las deslindes de responsabilidades. No, que fuiste tú, que tú no me dijiste, no, que tú no hiciste lo que yo te dije. Por eso hay que buscar el mayor formalismo posible por una parte, y por otro lado, así como hay que tener una buena gestión de relación entre las empresas, digamos, también hay que tener un buen sistema de relación internamente, entre las áreas de operación y las áreas que proveen los servicios de abastecimiento. ¿Sí? Mire, yo como la experiencia que he tenido hoy en día y lo que se ve actualmente acá en la minería igual, es que uno le da una recomendación, más que nada, ¿ya? A la empresa en sí que ha tenido buen servicio quizás, ¿ya? Y han sido positivos sus trabajos. Y uno recomienda hoy en día. Ya tampoco no puede ir directo a elegir la empresa, ¿me entiende? Porque entra con varias empresas y entran en un ranking de quién puede adquirir ese servicio en cuanto a montos que va a cobrar, ¿ya? Y en cuanto a temas de accidente, como comentaba el colega ahí hace poco. Y es todo así, ya hoy en día uno recomienda, da una opinión de esa empresa. Sí, claro. Y después esto se va a Santiago y después esto se evalúa, ¿me comprende? Sí, claro. Evaluar el tema de la empresa, los costos, el tema del traslado de los componentes, etcétera. Así es, Luis. Mira, si vamos como al ciclo de contratación, tú tienes primero lo que dijimos, como el paso cero, externalizas o no. Listo, externaliza. Luego tienes que determinar bien el servicio, y ahí es donde decimos que tienen que trabajar las áreas cliente interna, por así decirlo, las operaciones, y tienen que hacerlo en conjunto quien va a hacer el proceso de compra. Y eso incluye una licitación o una asignación directa o qué sé yo. Pero después, si es una licitación o asignación directa, tú tienes que ver con qué variables vas a medir para asignar ese contrato. Y ahí es donde aparece lo que dices tú. Hay un polinomio o una matriz en donde van desde aspectos técnicos, políticos, económicos, etcétera, y a lo mejor puntaje que tengan para asignarle a quien tenga las mejores condiciones para proveer ese servicio. ¿Ya? Y eso es lo que varias compañías han ido mejorando mucho. O sea, tienen una mirada un poquito más multidimensional y no solo el precio. Claro, acá en la segunda región, por ejemplo, se está apuntando de primero así en la empresa que está acá en Antofagasta. Ya con el tema de la plataforma SAGU, no sé si ha escuchado usted eso. No. Ya, es una plataforma que tiene minera escondida para ver los proveedores. Ya, sí. Y se va directamente primero a las pymes y empresas acá en Antofagasta, y ya si el alcance no lo tiene la región, ahí recién se va a Santiago, donde están las mayores empresas grandes, entre comillas. Luis, ¿sabes lo que tú dices ahí? A ver si... ¿Por qué Escondida privilegiaría un proveedor local de la segunda región? A ver. Aunque tenga menos expertise que uno grande internacional, que pueda hacerlo, digo. ¿Por qué creen ustedes? A ver. Yo creo personalmente es para dejar el dinero acá, ¿o no? No, o sea, por supuesto que queda ahí, pero tiene que ver con otra cosa, con la gestión de comunidades. Sí, la sociedad. Con eso, correcto. Responsabilidad social empresarial. Exactamente, con eso tiene que ver. Que hoy día un nombre más bonito, más amplio es licencia social para operar. Entonces tú haces un mecanismo para incentivar que gente local trabaje allí, porque tú de esa forma generas una mayor relación de la comunidad con tu compañía. Yo cuando trabajé en la Ministro Ale, ustedes ubican la Ministro Ale, ¿no? La división Ministro Ale, que está entre Chuque y Calama. Sí. Ya. Un problema que había allí, que cuando tú haces la tronadura, está a muy pocos kilómetros de una gran ciudad. ¿Qué pasa con el polvo que genera la tronadura? Dependiendo del viento, se puede ir a Calama. Entonces, fíjate que parece como muy distinto a lo que tú me estás diciendo, pero está dentro de lo mismo. Tú no puedes hacer una tronadura, aunque esté programada, cuando el viento va hacia Calama. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedes hacer? Luis. No te escucho. Parece que algo pasó con el micro. Porque va a afectar a la comunidad de Calama. Exactamente. Contaminación, profesor.
Claro, entonces hubo que en ese proyecto contratar un servicio de meteorología de vientos y cosas para poder planificar y programarla. Y la otra cosa que se dijo también allí, Luis, que tiene, en vez de servicio, se dijo, vamos a contratar como privilegio a la gente que vive en Calama. Entonces, Correcto. ya apareció al otro día en un diario de Calama, decía, ministro Ale se declara una empresa calameña. ¿Ah? Y tiene que ver con esto que estamos conversando, de La realidad, la claro, relación empresarial, social con la comunidad. ¿Ah? Que al final igual son lucas, Luis. ¿Ah? Si hacemos el diplomado, ahí yo se los voy a mostrar cómo tiene impacto en las lucas. Tengo que tirarle alguna zanahoria, ¿no? Bueno, y el riesgo ambiental. Es un poquito lo que estábamos justamente bueno, el legal ya lo hemos conversado bastante, el riesgo ambiental. Yo, para no hablar tanto de la misma industria, el año pasado este mismo programa lo contrató la compañía manufacturera de papeles y cartones. Pero para el principal negocio de la CMPC no es los papeles, como uno puede pensar, sino que es la celulosa. Y tiene varias plantas de celulosa en el sur, que está hoy día también ahí en el tapete el tema de riesgo político y otras cosas. Fíjense ustedes que yo estuve, ¿sabe? Esa compañía compra bastante en bienes y servicios. Y otra cosa importante. Tienen que aprender a diferenciar lo que es un bien físico, comprar repuesto, por ejemplo, comprar cal, comprar madera, que contratar un servicio. Entonces, contratar un servicio es mucho más complejo porque hay personas, ya vimos, hay ciertos riesgos. Entonces, algunos errores que se cometieron en el pasado y que todavía se cometen es que aplican el mismo modelo de compra de bienes físicos que al modelo de contratación de servicios. Y eso es un error porque son distintos. Bueno, la tendencia es que a la empresa diga yo no quiero comprar bienes, quiero comprar servicios. Por ejemplo, si tú necesitas combustible para tu faena y harto, tú decir ya, yo le compro metros de combustible o litros. Pero la tendencia no es así. Dice, yo le compro un servicio para que usted me provea el combustible en el lugar y la hora que yo necesito. Y le pagas por eso, y no por el combustible. ¿Me siguieron otras personas? La diferencia entre... Y la tendencia es hacia eso, a comprar servicios. Lo mismo de bodegas, qué sé yo, almacenamiento, repuestos. Tú no compras... ¿Sí? Usted dice como comprar lo que uno está utilizando, ¿cierto? Más que eso, es que tú dices, claro, es un poco, en el caso del combustible es eso, pero que te lo entreguen en la faena, en el momento. Tú no compras un combustible, sino que haces un contrato de servicio. Que incluye tanto combustible a tanta hora, control de eso, quién lo usa, quién no lo usa, etc. Entonces es un negocio un poquito más sofisticado. Eso es lo que quiero Incluye el decir. tema de la mantención en sí, el traslado, Todo. Tú te olvidas de el eso. recurso asociado, todo. Todo, tú te olvidas. Tú dices, mire, usted colóqueme combustible donde yo lo necesito. Usted hágase cargo del transporte, la logística, y yo le pago por eso. ¿Ya? Bueno, pero acá en el riesgo ambiental, fíjense que se fijó dos grandes objetivos estratégicos para volver a decirle la importancia que tiene de conectar los contratos con las estrategias. Dijo dos cosas. De aquí a 5 años vamos a reciclar el 100% de todos nuestros productos, de lo que usan en la fábrica de celulosa. Y de ahí a 10 años iban a disminuir la huella de carbono en X cantidad. Y eso lo ponían como objetivo prioritario. Entonces, si la mandante o la gran dice eso, cuando tú provees el servicio, tienes que hacerte cargo de que va a haber reciclaje. Entonces tú tienes que llegar con un servicio que se tiene que hacer cargo del reciclaje de los materiales. Y de los impactos en las comunidades. Por lo tanto, mi mensaje grande que he estado intentando decirle, que esto no hay que mirarlo como una parte y otra parte, hay que mirarlo como un todo. Y que ambos van en lo mismo. Cada uno es lo que le corresponde. Ahí tienen un monito, una estructura de cómo se hace un contrato completo. Primero está el componente base, que tiene que relacionado con el esfuerzo fundamental que se hace en el y eso va con un pago fijo, que es el alcance básico, y uno le puede agregar pagos variables si hay servicios adicionales. Pero uno puede agregarle, y es una tendencia, que yo le agrego un componente que tiene que ver con el desempeño de lo que yo contrato respecto al resultado. Y ahí puedo generar pagos variables en función de esos resultados, aparte del alcance básico, aparte de los servicios adicionales, que tiene que ver, por ejemplo, con los resultados de los KPI asociados.
Entonces, por ejemplo, yo contrato a Bechtel para que me construya una planta con todo lo que... en la medición de tiempo fueron 2 años y medio, y yo le pago para que en fijo porque eso esté operando en 2 años y medio, pero si Bechtel lo hace bien y me entrega la planta en 2 años, yo estoy dispuesto a pagarle algo adicional. ¿Por qué razón? Porque puedo operar la planta antes y generar ingresos antes. Ahí hay un ejemplo de algo grande, pero puede ser en algo más pequeño. Por ejemplo, es típico de las paradas de planta, ¿no? Que se paran 1 día o 2 días al año, 3. Entonces yo digo, mire, le voy a encargar a usted la parada de planta. Y si usted me reduce el tiempo de parada de planta de 3 días a 2 días, yo le pago una adicional y que la planta funcione bien. A eso se refiere esta cosa. ¿Ya? Esto es algo que nosotros, como diplomados, le damos mucha importancia a lo que les voy a mostrar aquí. Y por eso hacemos un curso al inicio un poquito más conceptual, que tiene que ver con el tipo de mercado que yo enfrento, haciéndolo muy a la rápida. Un mercado de competencia perfecta es aquel donde ni el que compra ni el que vende tiene el poder para fijar el precio solo, sino que se lo fija la interacción entre la oferta y la demanda. ¿Y eso qué significa? Que hay muchos que compran, eso es atomicidad, muchos que compran y muchos que venden. Y vayan pensando ustedes, hay muchos que compran y muchos que venden. Después, el producto homogéneo, ¿qué significa? Que es igual, lo que me ofrecen todo es lo mismo. Por ejemplo, la celulosa, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, 1 megawatt de electricidad, por ejemplo, el salmón, ahí hay una distinción, porque hay distintas calidades de salmón. No hay homogeneidad porque son distintos. Y las barreras de entrada son bajas, vale decir que no es difícil instalar ese negocio. Necesariamente, si se dan esas condiciones, ¿quién va a fijar el precio? Si el producto que venden todo el mismo, hay muchos que venden y cualquiera puede entrar o salir del negocio. ¿Quién fija el precio? El mercado, la interacción entre la oferta y la demanda. ¿Y ahí qué es lo que conviene hacer? Una licitación. O si el mercado hay poco, ¿qué pasa si yo contrato un servicio y hay 2 empresas que proveen ese servicio? ¿Qué es lo que tengo que tratar de evitar yo en la licitación? A ver, ¿alguien? O 2 o 3. A ver, no escuché. Colusión. Claro, que se pongan de acuerdo. Entonces tengo que crear las condiciones para que la licitación sea equivalente a las condiciones de un mercado de competencia perfecta. Por lo tanto, cuando yo tengo un servicio que lo especifico bien y veo que tengo que ver si hay varios proveedores que me lo puedan, voy a obtener mejores condiciones. Y a la vez los proveedores van a tener que generar una oferta mejor, ya sea en calidad de servicio, en precio, en eficiencia, algo tiene que ofrecer para poder ganar. Obviamente, si hay uno solo, el monopolio siempre te va a cobrar. Bueno, hay que tratar de hacer una alianza, evitar, si hay poco, tratar de incentivar, crear mercados. En ese sentido, crear mercados, China ha provocado un impacto en muchas cosas. Y todavía hay, por ejemplo, los camiones mineros, ya los chinos están entrando y tú, hoy día, ¿cuántas empresas, quién sabe cuántas empresas hay que proveen equipos mineros? A lo mejor hay alguien que trabaja en esas empresas. ¿Cuántas empresas hay de camiones grandes? ¿Cuántas hay en el mundo? A ver. 5, 2, 3. En Chile, por último, ¿cuántas han visto ustedes? Komatsu es una grande. Caterpillar es otra. Y hay una, no son muchas más, pues. Entonces, claro, ahí hay otra. Volvo. Yo lo he visto en algunas partes que están intentando ver el mercado chino para que entren otras empresas y siempre hay un tema ahí con la calidad, que aquí, que allá. Pero hay que generar las condiciones siempre para tenerlo. Obviamente, por otro lado, por el lado de los proveedores de servicios, deben intentar hacer servicios que no se los puedan copiar o que sean mejores para ganar y crear valor. No significa cobrar un precio que no corresponde, sino que generar valor más allá del servicio mismo. Entonces, si uno quiere generar negocio, tiene que ser creativo, incorporar más tecnología, que yo creo que es la base. Los próximos años la tecnología, o sea, no solo los próximos, ya harto tiempo que le lleva. Y en toda la industria están incorporándose. Piensen en, no sé, hay gente si trabaja en el retail que está ahí, en las grandes tiendas o en los supermercados. No sé si conocen, pero ya hay supermercados, Amazon. Tú entras, no hay caja, entras y a través de tu celular te captan que entraste. En la medida que vas colocando los productos en el carro, inmediatamente te lo van cargando a tu cuenta. Y después cuando sales, es el checkout
y ya te cobraron. No hay caja, no hay... eso es la digitalización es algo inevitable. Ninguno de los que estamos aquí podemos hacer nada para evitarla. Entonces, ¿cuál es mi recomendación como alguien que lleva tantos años en esto? En cualquier industria que estén, cualquiera, súbanse al carro de la digitalización. Súbanse. No luchen contra ella. Súbanse, no más. Porque es una ola que tenéis dos opciones. O tienen dos opciones. O te pasa por arriba, o te subes a la ola y la surfeas. Pero que podamos hacer, ninguno de los que estamos aquí en conjunto, podemos hacer nada para impedir esa ola. Bueno, y el monopolio natural, eso lo vamos a en eso. ¿Qué es lo que pasa? Y vamos terminando. Este es la estimación original de un contratista. Este es un ejemplo nomás. Dice, ya, yo voy a ganar este beneficio. ¿Ah? Este es el ingreso que le cobré yo a la mandante, de acuerdo a un montón de supuestos, de personas, como decíamos al inicio, de riesgo, en fin, de estándar. Y a mí me cuesta esto. Y él ahí hace. Pero después, en la medida que pasa esto, ¿no? Y empiezan a aparecer lo que decíamos, aparecen problemas, aparecen dificultades, y las empresas empiezan a disminuir su beneficio. ¿Ah? Y entonces empiezan a tener problemas para brindar el buen servicio, y la empresa mandante empieza a tener problemas porque no recibe el servicio de calidad que él había solicitado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay una estimación optimista de los verdaderos costos completos, no solo económicos, sino que los de seguridad, los ambientales, las multas, qué sé yo. Siempre hay una estimación optimista que a la larga no es conveniente porque te termina siendo menor a lo esperado. Allí tienen algunos ejemplos de algunas cosas. Ustedes que trabajan en esto se dan cuenta que cuando lo vayan mirando van a decir, sí, esto me ha pasado. Omisiones o imprecisiones. Riesgos mal asignados, lo hemos conversado antes. Un contrato inflexible que no te permite ajustarte a variables, a cosas cambiantes. Las subestimaciones en todas las cosas, costos. Entonces al final eso lleva a una deficiencia del contrato y de la oferta. Después hay ciertos supuestos que se toman y generan incertidumbre que no son consideradas relevantemente. Cuando yo genero un contrato, necesariamente tengo que generar una organización, un direccionamiento y tener competencias para administrar el contrato. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado, o les pasó, o les está pasando, que tienen su carrera, sus competencias técnicas y habilidades, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Toma, tenés que administrarte este contrato. Y nunca han visto ni siquiera muy bien qué significa un contrato, o qué significa administrar. Es un temazo que está, y por eso tenemos este programa, justamente, para que la gente que trabaje en esto, que viene del mundo de la técnico, mejore sus competencias para administrar, gestionar mejor los contratos. O empresas que proveen, mejorar su capacidad de generar ofertas más competitivas y que agreguen mayor valor al mandante. Y cuando no pasa eso, ocurren deficiencias en la administración. Y cuando hay deficiencias en la administración, se producen costos que no estaban considerados y eso genera los conflictos, las dificultades, las demandas, etc. ¿Ah? ¿Se sienten identificados con estas cositas que están aquí? ¿Alguien que me diga? A ver. ¿No le ha pasado nunca? Sí, claro, todo el rato. Todo el rato. Bueno, yo no puedo hacer promesas que no puedo cumplir, pero créanme que si nos juntamos después, no se eliminan, pero podemos disminuirla bastante. Hay otra. Cuando muchas veces, sobre todo los ejecutivos, dicen, ya está el contrato listo, lo asignamos y se olvidan. Y el que queda a cargo ahí, el administrador de contrato, el que opera, y empiezan a aparecer todos estos problemas. ¿Ah? Hasta que se llega a lo que decíamos antes, que hay que tratar de evitarlo, que es la litigación, las demandas, etc. ¿Ah? Entonces ahí hay algunas como consejos. Nuevamente les dejo ahí, todo esto es parte del material que tenemos en el diplomado, yo hice una síntesis. No voy a, digamos, ir por cada uno, sino que siempre es muy importante mirar en completitud
ver los desempeños, cómo se agrega valor, los incentivos tienen que ser una parte central del contrato, todo el modelo de planificación licitar debe ser bien pensado, que ya se los he reiterado. ¿Para qué? Para que efectivamente uno pueda capturar los beneficios. Cuando hablo de económico, recuerden que en mi lenguaje no es solo la plata, lo pecuniario, sino que es todo lo que rodea el asunto, porque hay costo de oportunidad, costo de implícito, y para ambas partes. Porque si no, simplemente esto no va a funcionar. Ahí tienen otro monito, nosotros lo implementamos esto en algún lugar en donde dijimos, ¿sabes qué? No son contratos, sino que son negocios con terceros, y eso define qué es interno, qué es externo, vemos el ciclo de contratación y ahí hacemos todo un sistema. Y esto es un poquito lo que vamos viendo también en el programa. Hay distintos tipos de contratos, algunos más complejos como los que están por acá y otros menos. Entonces, dentro del programa nosotros hacemos un proyecto que les voy a explicar inmediatamente, que uno puede ir mejorando los contratos pasándolos de una etapa a otra, dentro de una operación, o definiendo si hay que internalizar algo, externalizar algo. Para finalizar, y antes de mostrarle el programa y pasarle la palabra a María Paz para que les diga cómo seguimos, algunas reflexiones. Con lo que está pasando, ¿podemos seguir como estábamos operando igual? ¿Con los mismos contratos que tenemos? Estoy mirándolo de la perspectiva del contratante. Del que tiene contrato en otro lado. ¿Está bien seguir ahí? ¿Es mejor revisarlo? ¿Cómo nos va a impactar esto? ¿Cómo cambia con el teletrabajo, con los riesgos de salud, etcétera? Y eso implica los turnos, en fin, hay una cantidad de cosas que hay que mirar. Por lo tanto, si yo creo que es un problema, voy a estar en un problema. Pero si creo que esto es una oportunidad, voy a tener una oportunidad de trabajo, de nuevos negocios, de mejora. Cuando hay crisis, es una oportunidad, pero que se ocurre cada muy poco para poder mejorar las cosas, porque todos están parados ahí. Entonces, aparece aquí el tema gestión de crisis. Yo no creo que uno pueda decir, oye, este contrato no lo puedo cambiar a pesar de que estamos pasando esto. No, hay que mirarlo, hay que revisarlo, y ambas partes. Replantear esto del trabajo remoto versus presencial en esta empresa que les dije de software, obviamente, porque están todos trabajando de la casa, todos. Y están operando, y han contratado 15 personas más, y los colegios con todas las dificultades están operando. Ahora se está revisando con los pasos acá sanitarios, quiénes pueden volver, quiénes no, entonces hay que revisar todo. Después esto, ya les dije, yo creo que la administración de contratos tiene que estar manejada digitalmente, todo el sistema. No puede ser que ustedes todavía estén con Excel, o con papelitos anotando. Tiene que estar todo en aplicaciones que tú puedas mirar, online, en tiempo real, etc. Estandarizar procesos y eliminar aquellas cosas informales y también aquellas que están de más. Bueno, y ahí les dejo todas esas cosas de reflexiones. La reflexión más importante es que estamos ante un cambio brutal que tiene que ver con lo digital y tiene que ver con el tema sanitario. Y es el momento mucha gente me ha dicho que en el tema digital avanzaron en 6 meses lo que pensaban avanzar en 2, 3, 5 años. Súbanse a ese carro. Voy a saltarme y les voy a mostrar. Eso ustedes están en el folleto que probablemente van a tener. Así que no voy a profundizar mucho. Pero me imagino que con los que yo les dije, les conté, conversamos, discutimos, se habrán dado una idea de lo que buscamos. Lo que nosotros buscamos es mejorar sustancialmente el conocimiento de todo el ciclo de contratación y que las personas, una vez que salgan, puedan mejorar relevantemente sus procesos. Y para eso hacemos esto. Primer módulo de economía y finanzas para contratos. Que un poquito hacemos un repaso de variable económica, de proyectos, finanzas, que les permite mejorar mucho el entendimiento de qué es un contrato, por qué las empresas externalizan y cuáles son las variables que hay que controlar. Ese es el primer módulo. Eso lo dicto yo. Perdón. El segundo módulo es la gestión estratégica de la externalización, que se ve por qué se externaliza, cuáles son las variables a considerar, y ahí entramos a ver un poquito lo que les mostré de los tipos de contratos, los riesgos. Ese módulo también lo dicto yo. Cada módulo es de 15 horas. El tercer módulo es ya el ciclo de contratación, que es el monito que les mostré anteriormente, donde se aborda todo el proceso que hay que hacer desde que se determina una necesidad hasta que se ejecuta y se cierra un contrato.
incluido relacionamiento, SLA, KPI. Eso lo hace el profesor Alex Caqueo, que también hace el módulo 4, que es la ejecución del contrato y toda la gestión de reclamos, los claims que decíamos, cuáles son las dificultades y qué soluciones son las más utilizadas. El módulo 5 tiene que ver con el marco normativo, que lo estuvimos discutiendo un poquito, para la gestión y administración de contratos. Y ahí está todo lo que conversamos, los aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, que toda persona que administra un contrato o que provee un contrato tiene que saber manejarse allí. Tiene que necesariamente, porque hay responsabilidades de por medio, legales, de personas, etc. Y finalmente, y eso lo hace el profesor Héctor Espinosa, que se los voy a presentar inmediatamente, a los profesores, que somos 3, en este modo a distancia. Finalmente hacemos un módulo final, que lo hago yo, que vemos el tema de negociación y habilidades directivas, y durante todo el trayecto armamos grupos de trabajo, que es todo el diplomado, y cada grupo tiene que hacer un proyecto de mejora de su organización. Puede ser una evaluación de interno-externo, una mejora de un contrato, un proceso de licitación. Ya con este que estamos trabajando hoy día a distancia, gente que no se había visto nunca y a distancia, se armaron 4 grupos, están trabajando, y esos grupos trabajan durante todo y van aplicando lo que van aprendiendo, y que al final presentan su proyecto final. Y podemos invitar a algunos ejecutivos, a veces lo logramos, a veces no, y esto y en cada módulo los grupos tienen que ir mostrando su avance del proyecto y el profesor le va entregando retroalimentaciones. Y eso vale aproximadamente un 50-60% en la nota final, y hacemos pruebas que pueden ser individuales o grupales, dependiendo. Ahora con estos modos a distancia lo estamos haciendo grupales, pero podrían ser individuales. Y ese es el programa. Y los profesores que hacemos esto, tenemos una gracia, que somos un equipo. Y somos un equipo que ha implementado esta cosa en muchas partes. Y venimos del mundo real. Yo soy probablemente el que está más ligado a la academia, porque después, si nos seguimos juntando, les podré contar, tuve 15, 20 años siendo profesional y ejecutivo, y después me dediqué a este asunto, y me tocó implementar mucho, y con estas personas. Ahí aparezco yo, ahí estoy más joven, parece. Me veo, no sé. Bueno, ahí están mis antecedentes, que ya los dijimos, me conocen. Tengo estos 2 magísteres, soy profesor de la Universidad de Chile, soy profesor de estrategia en general y trabajo en gestión estratégica con muchas empresas, tengo la suerte de hacerlo. Está Alex Caqueo, que es el que hace el módulo 3-4, él también es magíster, ingeniero también de la Chile, fue el gerente de proyecto y de servicio de ALE, fue vicepresidente de servicios compartidos de una compañía minera grande, y hoy día trabaja de consultor en Enthalpy, que se dedica al tema de gestión de contratos, y es profesor de pre y posgrado en la Universidad Católica de la Universidad de Chile. Y don Héctor Espinosa, que es ingeniero comercial, de ahí de la FEN, máster en estadística, ha trabajado muchos años, fue contralor en Codelco, fue gerente de finanzas de Chucky también, Codelco general, digamos, y hoy día es director de una empresa que levanta capitales para la minería y hace gestión estratégica en la minería. Eso somos lo que hacemos. Así que ahora dejo a María Paz, o María Paz, hacemos una ronda de consulta. ¿Estamos en tiempo? Profesor. Sí. ¿Estamos en tiempo, parece? Sí. ¿Qué? Oh, justito. Ya, muchachos, lo que quieran preguntarme. Lo que quieran, no se inhiban. ¿Les quedó todo tan claro? ¿Les da miedo la distancia? Profesor, una consulta. ¿Aló? Sí, escucho. Profesor Leonardo, yo le dije que nosotros le entregamos servicio acá a Coyahuasi en Iquique. Sí. Ya. De los tipos de contratos, nosotros en general hay algunas, dependiendo del proyecto, pero cuando son proyectos relativamente grandes, subcontratamos algunos servicios. Así es. En ese caso, ¿cuál es el tipo de contrato que sería más, minimizaría más riesgo, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad subsidiaria? Ok. Mira, aplica lo mismo que dijimos de la empresa mandante de Coyahuasi que te contrata a ti. ¿Ya? Tú, ese mismo rigor, esa misma norma, tienes que aplicar lo mismo a quienes subcontratan. Y no hay cuál es el mejor, va a depender del tipo de servicio que tú subcontrates. Si es más operación, si es más como básico, será un contrato
asignado por licitaciones, será suma alzada si el riesgo del contratista es menor, será un contrato más grande si el riesgo lo asumes tú, etcétera. Por lo tanto, lo mismo aplica si tú te contratan o si tú contratas. Y más bien hay que ser coherente con eso. ¿Ah? Pero, por ejemplo, usted decía recién que, por ejemplo, el BOTS, el EPCM eran más que nada vinculados a empresas estatales, principalmente. No, si dije eso, no. Mira, el BOS, lo que pasa es que el BOS está asociado mucho a la industria de concesiones públicas. Exacto. ¿Ya? Pero el IPCM es formas de contrato que tú haces para construir plantas o proyectos, edificios, Claro. infraestructura, ¿ya? En donde tú contratas la construcción y la operación y después te entregan esa infraestructura. Ya, perfecto, Y puede gracias. ser público o privado. O sea, de hecho, tú, por ejemplo, ponte tú que tengáis una planta eléctrica, hay de Engie, y tienen que decir, yo, mire, a usted, empresa, le contrato la construcción y la operación de la planta. Y tú le cobras algún fee por eso, y después al fin de vida útil de la planta, 10, 15, 20 años, te queda la planta a ti. Ese es un modelo, pero el otro es solo que te la construya y después tú lo operas. ¿Ah? Es aplicable público-privado y va a depender de los montos, evidentemente, de los contratos. Entonces, Perfecto. por ejemplo, para terminar, no sé qué servicio prestas tú, pero si tenéis que construir algo dentro del servicio y tú no eres experto en eso, lo más probable es que subcontrate a alguien que construya ese y dependiendo del tiempo, la duración, será un tipo de contrato adecuado a este o que tú estás contratando. Por lo tanto, no hay una respuesta única, pero hay que ser coherente. Se está dando con la construcción de plantas de agua hoy en día, Claro, pues, ahí tienes un con ejemplo. la minería. Claro, tú puedes contratar, tú construir una planta de agua, te la construyes, después la operas, o contratar que te entreguen el agua por 20 años y contratas incluido la construcción de la planta. Pero no hay un modelo que yo te pueda decir, mira, este es el mejor. No, depende de cada situación, en cada circunstancia. Profesor, ¿Mm? Sí, Profesor. escucho. Nelson, te escucho. eso también podría pasar, por ejemplo, que cuando una empresa contrata una planta móvil y es operada por un tercero. Por supuesto, es lo mismo. Pero fíjate, Ya. Nelson, tú no contratas una planta móvil, tú contratas un servicio de algo. Y ese servicio ocupa una planta móvil. ¿Mm? Entonces, uno debe contratar, no contrata cosas, contrata algo que te entregan y que a ti te crea valor. Y se supone que a quien contratas lo hace mejor que tú. ¿Ya? Correcto. Profesor, Sí. yo quería hacer Carla. una consulta Sí. respecto a los servicios de spot. ¿Qué ¿Ya? se hace en esos casos? Sí. Se hace, porque si es un servicio spot es obviamente algo puntual Claro. y aplica hacer un contrato por una faena en particular o más bien convendría hacer como un contrato general, por decirlo así, contrato Sí. marco, Sí. que respalde todos los servicios que a lo mejor la empresa pueda hacer durante el año, que a lo mejor no va a hacer todos los meses, pero de repente si puede hacer un servicio, puede prestar un servicio. Sí. Mira, eso es muy utilizado en la compra de bienes, los contratos marcos. Cuando son ex post significa que es algo que tú necesitas que no tenías planificado, o es muy poco, o lo ocupa. Entonces, no tenés que estar haciendo una licitación cada vez que necesitas algo que de corta duración o de muy poco de tiempo o de cantidad. Entonces, armas contratos marcos. De tal manera que eso te elimina muchas actividades y te permite disponer de servicio rápido. Entonces, pero siempre hay un contrato detrás, ¿no? Que es el contrato marco. ¿Ah? Y la especificación del servicio. No es que uno diga, ya hazme esto y nada, no. Tiene que haber una rigurosidad detrás. No es un contrato específico, pero para eso, para cuando son servicios o bienes que son pequeños, que te aparecen de repente o que son inesperados, se usa ese modelo. ¿Ah? Por lo tanto, cuando uno tiene mucho... Ahora, hay que tratar de evitar tener muchos servicios ex post, porque cuando es ex post y tú necesitas urgente, puede pasar que te cobren cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, No, claro, y sobre todo los riesgos que hay igual. Por supuesto, pero por eso es que igual tú tienes que ser riguroso con el asunto, ¿no? Bueno, con la pandemia, imagínate todo lo que ha pasado con todo lo que tenga que ver con sanitización, con
Me llamaron de la otra vez, pero cuando todo esto es una empresa grande, si yo tenía un contacto para comprar termómetros, por ejemplo, para medir la temperatura a la gente, ahí no tenía otra opción, tenía que ir al mercado y lo más probable es que los precios de eso hayan subido. ¿Por qué? Por oferta y demanda, po. Lo mismo con las mascarillas, con gel, qué sé yo. Y bueno, pero tienes que tener, no significa, tienes que tener siempre un marco de referencia para contratar. ¿Ya? Perfecto. Porque si no te puedes meter en problemas serios. Profesor, ¿sí? Una consulta, ¿en qué documento o normativa legal vigente puedo encontrar las responsabilidades civiles y penales de un administrador de contrato? Bueno, yo creo que la aproximación es ahí en donde les puse yo la ley de subcontratación. No aparece. No aparece. Entonces, ok. la interpretación de las partes. No creo que exista una ley específica, pero lo que sí yo creo, ahí el profesor Héctor es el experto en esto, es que tú al administrar el contrato eres como la empresa te delegó la responsabilidad ante eso. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces probablemente donde dice empresa, en el caso que tú administras un contrato, seas tú la persona que representa a la empresa. Por eso hay que tener cuidado ahí, con las responsabilidades. Okay. Gracias. Ya. Profesor, la resolución de conflictos, veo yo acá el módulo 4, ejecución de contrato y gestión de reclamos. Dentro del contenido del diplomado, esta gestión de reclamos o esta resolución de conflicto le habla al profesional que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, en concesiones. Yeah. Nosotros en concesiones tenemos ahí panel técnico y comisiones arbitrales. Eso usted lo maneja. Por supuesto. Entonces dentro de del contenido de este módulo, que en ese aspecto se profundiza, un poco siguiendo los dispute board, lo que se usan en Estados Unidos, en otros países respecto a la resolución de conflictos con los contratistas, que nosotros con el MOP estamos tratando de poder implementar una resolución temprana de conflictos. Sí, bueno, exactamente esa es la idea de ese módulo. Porque como les decía, ahora, para la gente, para el resto de las personas, los contratos del MOP, estamos hablando de contratos muy tremendamente grandes y de mucha implicancia, y por lo tanto tienen que tener todos los equipos ahí que tienen, ya van varios años. Pero eso no significa que en empresas más pequeñas o en relaciones más pequeñas no debe tener la gestión de esta que estamos conversando de reclamos. Porque uno de los grandes problemas, si yo tengo muchos contratos y tengo muchos reclamos, lo estoy haciendo mal. O sea, lo que uno debe buscar es minimizar los reclamos. Y si hay reclamos, tener los mecanismos de resolución, partiendo por los contractuales, los legales, o al final, la conversación entre las partes. Porque como les decía al inicio, es imposible dejar todo escrito. Es imposible. Entonces, si hay buena relación, es más fácil encontrar resoluciones. Mira, un ejemplo que se me viene a la cabeza muy rapidito. ¿Por qué creen ustedes que se han demorado tanto la autopista en colocar los tags, el free flow? Si la tecnología está y mantienen gente ahí trabajando en los peajes que los pueden asaltar, ¿por qué creen? Tiene que ver porque los contratos están, cuando tú pagas al contado la pasada, el riesgo de morosidad disminuye. Entonces, al poner el free flow, te aumenta el riesgo de morosidad y en el contrato no está explicitado. Y por eso se demoraron todos estos años para poder modificar ese contrato y permitir el free flow, que desde todo punto de vista es conveniente para todo el mundo. Pero a pesar que era algo tan conveniente, se demoró años en empezar a... Y justamente porque no se consideró si estos son contratos que partieron hace, no sé, pues, ¿cuántos años? En los años 90, y por eso se están perfeccionando, efectivamente. Exactamente. Y eso, muchachos, para todo el resto. Lo que aplica el MOP es aplicable hasta un contrato pequeño, hasta un expos dentro de un barco. Lo que hay que, ojalá no tener reclamo y que esté todo claro, pero siempre hay la posibilidad, por lo tanto hay que tener un sistema de gestión de reclamos. Gracias. Ya. Bueno, resumen, ahí está, yo le hice una síntesis de todo, mucho material que vemos. Son 6 módulos, cada módulo es de 15 horas. Somos 3 profesores que son los que están allí en la cámara. La principal es que no somos profesores disjuntos, que cada uno hace su ramo y se va, sino que estamos coordinados. Y nuestra coordinación concreta con ustedes tiene que ver con el proyecto que van desarrollando y también las pruebas, salvo el primer módulo que es un poquito más técnico,
teórico, pero aplicado, tiene que ver con la pega que están haciendo ustedes hoy día. Es una característica que tiene este programa que es muy valorada por la gente, que es muy aplicable a la pega diaria de ustedes y a procesos de las compañías. Eso es lo que les puedo decir, y que en general hemos tenido muy buena recepción en la gente de todos los años que llevamos, y ha sido hecho ad hoc. Esto no lo hemos sacado de ningún libro, esto lo hemos hecho en función de nuestra experiencia de este equipo profesor, más otros dos que no están en este modo, porque a ellos les gusta el directo nomás. Pero incluso nos podemos reemplazar unos a otros, porque manejamos todos los temas. Ahora, yo creo que sería bueno ya que María Paz les dé yo tengo aquí las láminas que María Paz va a contarles, y una vez que termine María Paz, que son 2 laminitas, para explicarle el proceso nomás, nos despedimos. Ya, profe. Bueno, contarles a todos que tenemos disponible la admisión del Diplomado en Gestión y Administración de Contratos, donde el director académico es el profesor Enrique, quien dictó el taller, para las ciudades de Iquique y Puerto Montt. La modalidad del programa es B-Learning e inicia el 6 de noviembre de este año. B-Learning principalmente es online, sincrónico, quiere decir que la actividad se genera de la misma forma que estamos interactuando ahora, a una hora acordada. Ruido. Y bueno, a una hora, a cierta hora, son los fines de semana, clases viernes y sábado, y está proyectado que las clases presenciales sean desde marzo del 2021. Esto quiere decir los últimos 3 módulos, pero esto según que la autoridad sanitaria nos diga, que lo más probable es, según como estamos ahora, es que sigan online. Pero todo va a depender. Y bueno, profe, ¿me cambia la lámina? A ver. Y bueno, los datos de admisión para los que nos quieran contactar es, bueno, yo soy la coordinadora de admisión de regiones, el correo es regiones@uejecutivos.cl, y mi teléfono o WhatsApp, pueden escribir por consultas, lo que necesiten, en horario de oficina, ojalá, es el +569-6157-3488. De todas formas, mañana les vamos a hacer llegar la información de esta presentación, el video y la información del diplomado, para que ustedes nos hagan las consultas y los que estén interesados, los que estamos esperando con los brazos abiertos. Ya, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, muchachos, a todos, muchachos, muchachas, un abrazo. Gracias por el tiempo que le dedicaron a esto. Yo, como director del programa y con la experiencia que hemos tenido, les puedo hacer una promesa. Una promesa puedo hacer, bien, concreta. Y que es que los vamos a hacer que aprendan. Nos comprometemos con eso, con el aprendizaje de ustedes. No nos importa ninguna otra cosa. Y para eso somos rigurosos, somos exigentes, pero también somos cariñosos. Lo escuchamos, conversamos. Lo que nos importa es que nos aprendan. Y yo estoy seguro, porque lo hemos hecho ya, lo compruebo, que van a aprender. Si lo hacen, van a aprender. Y les va a servir para su desarrollo de carrera y probablemente para hacer mejoras en el corto plazo en sus unidades de trabajo, en sus compañías. Ese es mi compromiso hoy. Y siempre nos ha ocurrido. Así que lo hago con toda la tranquilidad y responsabilidad. Así que si nos vemos, pues ya, ahí nos veremos. ¿Estamos, María? Sí, solamente quería agregar que tenemos un descuento disponible para las personas que asistieron hoy día a la charla, y de un 30%, así que son solamente 10 cupos para las personas que asistieron hoy día, ¿ya? Para que al consultar lo puedan validar, ¿ya? ¿Qué tal? Más lo que aprendieron con la charla, cualquier lo que aprendieron las 2 horas que estuvieron acá. Ahí sí. Muchas gracias, muchachas, suerte. Nos despedimos. Gracias por la información.
Muchas gracias. Gracias, profesor. Para que vean que Saludos somos- a todos, que ya, estén todos para muy que vean bien, que somos cuídense. responsables, justo en las 2 horas. Gracias, hasta luego. Muy bueno la presentación, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, Mariana, tú cierras. Yo cierro. Ya, Yo cierro, profesor. No muy se bien, preocupe. gracias. Muchas gracias, que esté bien. Señorita María, Sí, cuéntame. consulta. Usted puso ahí que solamente Iquique y Puerto Montt. Ya, Cuéntame. ¿Liz? Gracias, profesor. de nada. En la presentación está que solamente es B-Learning para la ciudad de Iquique y Puerto Montt, ¿no? Claro, está proyectado que las clases presenciales sean en Iquique, pero eso no quiere decir que no tengamos clases online. Y aquí lo que sucede es que yo soy de Antofagasta. Claro. Y a esa va mi pregunta. Ya. ¿Posibilidad de que puedan agregar a la ciudad de Antofagasta o eso no? No No por está ahora, desarrollado. pero como te comentaba, estamos gestionando que tengamos todas las clases de manera online, pero de todas formas se van a hacer clases presenciales en Iquique y Puerto Montt. Ya, sí, María. No sé si me explico. Sí, está bien explicado. Ya. Y además, los módulos que son presenciales son modalidad weekend. Esto significa que es un fin de semana al mes. Entonces, en el caso de que hay muchas, Puedes en el viajar. máster pasa mucho que viajan por el fin de semana y cumples todo tu módulo y después tienes que esperar hasta el siguiente mes y en el fondo de manera presencial lo hacen así siempre los alumnos que viajan, por ejemplo, cuando los diplomados son en Antofagasta, viajan desde Calama, de Iquique, de Arica, de todas las ciudades que están alrededor, viajan ese fin de semana, porque además el módulo se realiza en un hotel. Entonces tienes las comodidades como para quedarte ahí, etc. O cerca, donde tú prefieras, pero se viaja por el fin de semana. Creo que es solo sábado y domingo, ¿cierto, profesor? No, viernes y sábado. Viernes y sábado, perdón. En el Ya. caso del diplomado de contratos, las clases son viernes y sábado. Ya, sí. Luis, muchas veces hicimos en Antofagasta alguna vez y fueron de Iquique, o incluso de Serena, y lo último de Iquique que hicimos el año pasado, que te conté en octubre, había gente de Antofagasta. Ya. Sí, en todo caso, igual Iquique está cerca, a 6 o 5 horas. Sí, y mucha gente lo viaja, pero estamos viendo, o sea, ya lo que creemos es que en verdad no va a pasar que lo hagamos. O sea, Sí, porque como la modalidad se está manteniendo online, mira, yo de todas formas le estoy enviando un correo ahora a usted, ya, lo mismo que le estoy consultando ahora, y para que me tenga en cuenta en el futuro. Los sí, correos por supuesto. que mandan todos. Sí, no te preocupes. Vamos a tener en cuenta. Tengo mucho ruido aquí en la casa. Ya, chicos, nos vemos. Ya, profesor. Ya, hasta luego, señorita María Paz. Profesor. Que Chao a estén todos. bien. Hasta luego. Chao, gracias. Chao a ustedes.